Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hoy el Gobierno ha llevado a las Cortes un decreto tutti frutti, es decir, ese tipo de decretos que meten ahí para mezclando churras con merinas y con jabalíes y con lo que haga falta, ¿no? El objetivo era muy claro: forzar el voto negativo del PP a la revalorización de las pensiones. Por eso lo han mezclado con todo género de cosas. Tan claro era el objetivo que Pedro Sánchez había grabado un vídeo contra el PP antes incluso de que se llevara el asunto a las Cortes, porque ya sabían lo que iba a pasar. Acusaba Pedro Sánchez al PP de usar a los pensionistas como rehenes. En realidad él estaba haciendo exactamente lo mismo. Bueno, lo de los pensionistas ya es un asunto del que algún día habrá que hablar, porque no puede ser, perdóname, que la política de un país esté siempre pendiente de lo que decida una categoría subsidiada. Las cosas son como son. Aquí somos todos mayores, estamos ya todos, en fin, nos solidarizamos completamente, pero un país tiene que vivir. Bueno, pero eso no es lo más importante desde mi punto de vista hoy. Lo más importante es que queda una vez más de manifiesto la absoluta falta de escrúpulos de una casta gobernante a la que en realidad le importa un bledo a quién está gobernando y lo que está gobernando. Lo que le importa es sacar el titular, porque para esto se ha montado todo este follón, para sacar el titular de el PP está contra las pensiones. A Óscar Puente, al infame Óscar Puente, se le ha elogiado en medios socialistas estos días porque ha estado dando la cara. Es impresionante. Es decir, porque ha estado hablando mucho, no por la catástrofe de gestión que está desarrollando. Esta gente vive para un anuncio, viven para eso, han convertido la política en un puro espectáculo. ¿Sabe usted lo que significa esto? Pues cuando tenemos unos políticos que viven solo para el espectáculo, solo para el titular, como le está pasando, por cierto, al PP con el asunto de la regularización masiva de inmigrantes, sencillamente el país se muere. El país se muere porque, mientras tanto, hay cosas que gestionar, incluso en países secundarios y subordinados, como es el caso de España. Hay cosas que gestionar, hay cosas que hacer, hay gente que necesita, en fin, poder desarrollar su vida, sus proyectos de autonomía personales en un entorno mínimamente amigable. Y eso les da igual, porque ellos en lo que están es en el titular y en, si acaso, los votos que vayan a sacar en la siguiente campaña electoral. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Tiene 1000 nombres. 1000. Desde luego democracia no. Ninguna. Al revés, estamos en manos de una oligarquía siniestra que nos utiliza a su antojo solo en su beneficio. Y o acabamos con esa gente, o si no, España se va a morir. Y además ya se están muriendo, por cierto, los españoles. El país necesita un reseteo urgente. Hay que resetear España desde el principio, porque si no, esta gente nos lleva al sumidero. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Muchísimas cosas que contar hoy, así que vamos quemando etapas titulares. Pasaremos, por supuesto, por lo que todavía colea y coleará de la tragedia de Adamuz. Óscar Puente lleva intentando eludir su responsabilidad, que son 10 días ya. Y no para, por cierto. No paran de salir al mismo tiempo más y más y más informaciones. Ya nadie duda de que la causa de la tragedia fue un error de infraestructura. Es decir, responsabilidad directa de Óscar Puente. Pero es que además no han parado de salir ahora las alertas de los propios ferroviarios, que convocan huelga de 3 días, creo que recordar que es 9, 10 y 11 de febrero, porque no les hacen ni caso, claro, y porque se están jugando la vida, la suya y la de todos a los que llevan en los trenes. Y ahí sigue el tío, mírelo usted, qué contento está. El otro día le decía a la señora esta, la Silvia Inchaurrenda en TVE, así sí que da gusto, pues nos ha fastidiado. Qué vergüenza de gentuza, por Dios. Bueno, hablando de vergüenzas, vamos con el asunto de la regularización masiva de ilegales. 500.000 era la cifra inicial, Funcas calcula que en torno a 800.000,
En fin, ¿esto qué significa? El matrimonio momentáneo de Sánchez y Podemos, porque les viene bien a los dos, evidentemente, y a Sánchez también. Vamos a explicar un poco el asunto hoy, es decir, vamos a explicar de dónde viene la responsabilidad, yo diría que culposa, de la Conferencia Episcopal en este asunto, también del PP, la diferencia entre regularización y conceder la nacionalidad, que no es lo mismo, y la alarma en las fuerzas de seguridad, porque se le va a dar la condición legal en España a gente cuyos antecedentes penales no constan, ni constarán, porque ha dicho Yone Belarra que, bueno, que si no es posible averiguarlos, con una declaración por escrito del propio interesado va a bastar. Estamos locos todos. En líneas generales, en fin, lo que se tendría que preguntar todo el mundo, y yo creo que ya, es quién va a pagar todo esto, claro. Es decir, meter 800.000 personas más en un país con el sistema sanitario colapsado, con el mercado de la vivienda colapsado, con unos problemas de seguridad evidentes. O sea, eso no se le ocurre ni al que asó la manteca, salvo que quiera acabar con toda la manteca, que es lo que quiere esta gente. ¿Y para qué? Y luego hay otra cuestión. Hay que hablar con los inmigrantes legales ahora mismo en cualquier barrio de la periferia de Madrid, que es lo que yo tengo más a mano. Están que trinan, porque todos ellos han tenido que pasar muchos años aquí trabajando, en fin, para estar en situación legal. Y ahora viene toda esta gente y no se le pide nada. ¿Y por qué? ¿Y quiénes son? Es que esto es una locura. Todas estas cosas van dibujando un panorama que es como el del cuento del traje nuevo del emperador. O sea, ahora mismo todo el mundo sabe que el emperador está en pelota picada, menos el emperador al parecer. O sea, no funciona nada. Y por cierto, cuanto más joven es la gente a la que preguntas, más consciente es. También es verdad que cuanto más joven, más parece haberse mimetizado con esta atmósfera de colapso generalizado. Póngase usted en la piel de un corresponsal extranjero que volviera a España 10 años después a informar. Ese es el ejercicio que ha hecho hoy Iago Soler y ya verá usted qué interesante. Y hablaremos, por supuesto, también del decreto Tutti Frutti. Vamos a ver, ellos dicen ómnibus, pero eso es una cursilada. O sea, esto es un Tutti Frutti. Tú metes ahí dentro del pastel todo, ¿verdad? Y lo sirves. ¿Para qué? Pues para hacer un paripé. Es una vergüenza. No se puede gobernar así. De hecho, ellos no gobiernan. Ellos mandan, que es otra historia. Bueno, daremos el detalle de la cuestión. Y lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don José Ramón Ferrandis. ¿Qué tal? Pues encantado, como siempre, muy buenas noches y tan a gusto aquí. Bienvenido, don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues nada, contemplando el panorama nacional y viendo cómo la degradación moral conlleva siempre, inevitablemente, la degradación de los servicios públicos. Pero yo creo que ya estamos en un momento en que lo que ha perdido el Partido Socialista en el gobierno es la legitimidad, ¿no? La legitimidad, decía Ferrero, que era el que hemos estudiado siempre en el tema de la legitimidad, en el derecho político, que es la creencia compartida de que el gobierno o de que el poder es justo, es un poder aceptable y merecido. Cuando ese poder, la creencia, se convierte en que es injusto, en que es corrupto, naturalmente se produce la falta de legitimidad, lo que se llama la falta de legitimidad de ejercicio, ¿no? Y es lo que está pasando. Este gobierno ha perdido toda la legitimidad. Yo creo que además es algo que la sociedad española en general siente y comparte. Es decir, yo lo que pasa es que en la situación en la que estamos, con la coalición de gobierno en el Parlamento, de esa manera tan turbia que tenemos, pues no se produce una sustitución o cambio. Pero todo el mundo sabe que estos han perdido toda legitimidad posible, ¿no? Jesús, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Reigía, ¿qué tal? Muy bien, José Javier, buenas noches. Encantada de estar aquí también y atendiendo a tu editorial o tu introducción en el programa, la verdad que a mí me resulta gravísimo el tema del tema de la regularización de los ilegales, porque esto es premiar la ilegalidad, o sea, recordar a toda esa gente que ha cumplido la ley que aquí no se cumple la ley y no pasa nada, ¿no? Y eso, a mi criterio, no es progreso, sino rendición. En este sentido, para mí no resulta baladí recordar por qué ahora el Partido Popular se opone a este decreto,
cuando todos sabemos que igual quizás en rédito electoral, porque nos encontramos en plenas elecciones de Aragón, se rompieron los gobiernos precisamente por repartir estos miles de ilegales. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora se opone cuando hace escasos meses aprobó legalizar a 500.000 de inmigrantes? ¿Es porque es por la forma, porque es decreto, o es por el fondo? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse y conviene recordarla, ¿no? No creo que ellos sepan contestar, ¿eh? Es decir, que en el caso del PP, Si por quieres te la ejemplo, contesto yo. En el caso del PP, o sea, lo veremos, Luego entraremos, ¿no? porque tienen un verdadero problema. En fin. Marcela, bienvenida, buenas noches. Cerrando mesa. A ver, el último influencer de podcast en Internet, don Miguel Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues buenas noches, don José Javier y restantes miembros de esta mesa. Pues estoy razonablemente bien, sorprendido por algunas cosas. A mí no me extraña que Óscar Puente dé la cara. Otra cosa no tiene. Es que tiene mucha cara dura. Yeah. Entonces, cuando uno tiene cara dura, pues bueno, pues puede exhibirla porque cualquier cosa que se haga respecto de él le resbala. Este señor realmente nos ha condenado, no sé si él de forma directa, no sé si, yo creo que sí que viene de atrás. Esto es producto de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? El caso es que España, que tenía o que tiene 4.000 kilómetros de trazado AVE de alta velocidad, en este momento no tiene alta velocidad. Yo he pasado hoy 5 horas para llegar de Barcelona a Madrid. Entonces, claro, si lo comparas con hace 40 años, pues estamos mejor. Pero el problema es que hace solamente 2 semanas estábamos en una situación absolutamente diferente. Por ir acotando temas, claro, respecto de lo que tú has dicho y de lo que en tu editorial generará sin duda debate, lo que se llama la regularización, nos va a dar mucha tela, Marcela. Y no es que haya querido hacer un ripio, ¿eh? Te ha quedado muy bien. Pero yo, que siempre he sostenido que es un problema muy complicado de resolver, sin duda, con la solución que se adopta, no es que se vaya a resolver, pero tampoco la situación anterior, o la actual todavía, es como para tirar cohetes. Y bueno, ahí me quedo. Pero es la peor de las posibilidades. O sea, lo que han hecho es la peor solución de las posibles. ¿Puedo rebatir o ya es decir, toda la gente que lleva aquí currando 3 años, 2 años, en situaciones normalmente de subempleo, etcétera, los equiparas a la última reco que ha venido con la última patera de Marruecos. Bueno. O sea, es insensato. Estás premiando el mal. Luego vamos a ver. No tú, eso. evidentemente, que no. No. Quería rebatir, Marcela, todo esto. No, rebate. Rebate con ahínco y vehemencia. Abrimos el melón. Pero abrimos ahora el melón. No, vamos a abrir el melón, pero como Marcela había pedido la palabra, yo lo he interrumpido, me siento obligado moralmente a decir. Además, soy la única mujer de la mesa. Y Bueno, por eso, pero bueno. Adelante. No, yo para mí lo grave del asunto no, ni siquiera es, José Javier, también voy a rebatirte a ti, ni siquiera es que vayan a regularizar, ¿no? Porque inicialmente parece ser que son personas que llevan X tiempo desde el 2020. 5 meses. Bueno, me parece que va desde periodos anteriores, pero para mí eso no es lo grave, porque me parece igual de grave para el que lleva 2 años, a pesar del tema del arraigo, me parece igual de grave. Lo que ha pasado en este país, Miguel, y yo creo que es lo que se nos olvida constantemente cuando hablamos de este tema de la inmigración, es que conscientemente durante muchos años no se ha aplicado la ley de extranjería en nuestro país, conscientemente, y con la benevolencia y el consentimiento de gobiernos autonómicos y gobiernos nacionales de los 2 colores bipartidistas, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Entonces, ahora no es nada novedoso. Si ahora acaban de acordar con este decretazo que también van a levantar las órdenes de expulsión, pero si es que las órdenes de expulsión no se aplicaban, estaban ahí, pero tampoco se aplicaban. Entonces, ese para mí es el problema, con lo cual, a grandes rasgos no cambia nada. Simplemente que ahora ya lo han acordado por decreto para que no pueda nadie venir a pincharles. Pero la realidad es que 2 años, los últimos 4 años, venimos aplicando esta serie de políticas. Una cosa es rebatir y otra cosa es... enrollarse. Y ya me dejo ya. Ve usted que habrá debate con este asunto. Y tiene que haberlo. Lo que no es normal es una sociedad en la que esto no se debate. Ahora. Por cierto, buena noticia del día. Barbacid
el celebérrimo oncólogo, acaba de encontrar un método para curar el cáncer de páncreas, un tipo de cáncer de páncreas particularmente habitual en animales. De momento en animales funciona, con la combinación de 3 fármacos, el de páncreas, que es un cáncer terrorífico. Así que la noticia es importantísima. Y nosotros pues, tenemos que contarla también, porque es que España es un país que valdría mucho, porque su gente vale mucho y se hacen cosas muy importantes. Este Barbacid es el que apartaron del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para meter a la cuadrilla esa de brujas que se han ventilado el dinero, ¿verdad? Bueno, es una buena noticia, en fin, seguiremos informando. Vámonos a otra buena noticia, Comunidad Solar. Paco Regajeles, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, escuchadnos con mucha atención. Muy Joder, interesante. El susto que me has dado al ver lo que tenías de fondo. Pensaba que estabas, no sé, en un... no, pero es un cartel, ahora me doy cuenta. Es que a estas horas, como estoy en casa, pues para que no se vea la habitación. Los fondos Está muy digitales estos de hoy en día. Sí, está muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué llevamos ahora mismo? Hemos hablado aquí últimamente prácticamente de todo, de baterías, de autoconsumo remoto, de vuestra propuesta de baterías domésticas. Cuéntanos lo último. Oye, te voy a contar una cosa que no sabéis. Dime. Y es que vamos a montar la comunidad energética más grande de Extremadura, por ejemplo. Hombre, Todos los que nos estén viendo y escuchando desde Extremadura, pues ya está anunciada y está puesta en la web. O sea, que si eres extremeño y vives en una de las 10 ciudades más grandes de Extremadura, desde Plasencia a, yo qué sé, a Coria, puedes encontrar que estamos dando servicio ya desde nuestra comunidad energética municipal en esas 10 poblaciones. Y eso quiere decir que vas a tener la energía más barata imposible, porque vas a tener los transportes gratis y tu propia energía gratis, que es lo que nos gustaría conseguir para toda España, que consigamos montar comunidades energéticas de proximidad muy cerca de todas las casas para que todo el mundo pueda tener su energía, incluido el transporte, gratis. La faena es que no podemos montar para todo el mundo comunidades energéticas porque no hay tejados suficientes dentro de las grandes ciudades. Y para eso tenemos el producto que conocéis perfectamente del autoconsumo remoto, que sirve para que cualquiera que no tiene un tejado y que vive en medio de una ciudad y no puede ponerse paneles solares, pues pueda tener su producción remota. Eso sí, tiene que pagar el transporte de la energía. No es perfecto, pero al menos tu producción, la parte que pagamos al mercado eléctrico por la energía, la tienes durante los 40 años de vida de las plantas de generación con sus baterías incorporadas para mover a otras horas la producción gratis. Yo creo que es un tema que tendremos que ir hablando en las próximas semanas y meses, de la importancia que tiene que se desarrolle la ley del autoconsumo y que permitan que llegue a los 5 kilómetros, que es una cosa que queríamos desde hace mucho tiempo, que estuvo aprobada y se tumbó en el Congreso, no se ratificó en el Congreso, y que estamos pidiendo que vuelva, porque, jolín, si consiguiéramos que nos permitieran entregar la energía de una comunidad energética hasta 5 kilómetros de distancia, el porcentaje de la población que podría acceder a ella sería muy grande. Y eso creo que es una cosa para luchar y empujar, a ver si lo conseguimos. Es verdad que vosotros estáis trabajando, y además desde el principio, desde hace años, en la idea de montar suficientes unidades de producción como para poder abastecer a localidades pequeñas de los alrededores, dejándoles la energía a los ayuntamientos, por ejemplo, a un coste, en fin, baratísimo, más barato imposible. Y esto que tú me cuentas ahora, físicamente, ¿cómo ha sido? ¿Con paneles en los techos? ¿Con una planta de planchas? ¿Cómo ha sido eso? Normalmente se hacen tejados. Montamos con acuerdos con ayuntamientos en edificios municipales o con empresas privadas que nos ceden las cubiertas de sus naves industriales y montamos plantas no grandísimas, pero bueno, que dan abasto para 20 o 30 familias, y si estás a menos de 2 kilómetros, la ley te permite usar esa energía como si estuviese en tu tejado. Es decir, no pagas ni por la energía ni por el transporte, con lo cual es algo maravilloso. Lo que pasa es que 2 kilómetros es muy poquito, ¿no? Necesitaríamos conseguir ampliar el radio de alcance. Qué cosa más interesante. Entonces, vamos a darlo como noticia porque realmente ha sido así. En Extremadura, concretamente en la zona de Coria, me has dicho, de Coria menos en Badajoz, que todavía no lo hemos conseguido, en las 10 ciudades más grandes extremeñas, quitando Badajoz, tenemos ya presencia de la comunidad energética de comunidad solar de proximidad. Por lo tanto, yo animo a que cualquier extremeño que nos esté viendo, que entre en la página web, busque la parte de comunidades energéticas y entre en la comunidad energética de Extremadura y verá el radio de alcance, que realmente es muy grande. Hay un porcentaje amplio de la población que se puede sumar y beneficiarse desde ya de energía muy barata. Qué bueno. Pues si apuntamos esto, es decir, la próxima vez que vengas vamos a hablar de la cuestión de la extensión a 5 kilómetros, porque realmente es una
opción absolutamente razonable para hacer que las renovables, y en este caso concreto la solar, sea práctica, no de problema alguno, al contrario, resuelva un montón de problemas y además libere red, claro. Es que es muy importante. Claro, es que esa es nuestra lucha, ¿no? Que en vez de que se pongan en los pueblos de España, a las afueras, parques gigantescos para vender la energía a la red y que se transporte hasta la otra punta de España y que los que viven en el pueblo no se beneficien, al revés, tengan un impacto visual terrible, pues que se monte un huerto solar relativamente pequeño para abastecer al pueblo y que los que se beneficien sean los del pueblo. Eso es lo que tenemos que conseguir. Paco, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Recuerde usted que se le interesan las propuestas de Comunidad Solar, que ya sabe usted que son múltiples. Llame 980-2812 o entre en comunidadsolar.es y ellos, como desde el principio han concebido su empresa así, le van a atender y le van a ofrecer además a usted la mejor opción personalmente para usted, porque ellos van caso a caso. Paco Ragel, gracias mil. José Javier, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a la publi, vamos a hacer una pausa y a la vuelta empezamos. Mire, vamos a empezar por una cosa de la que no está hablando nadie, que es el mogollón que he liado en Navarra con la señora Chivite y sus prolongaciones. Una cacicada de estas monstruosa que salpica al consejero de Hacienda del Gobierno navarro. Claro, empiece usted a unir la línea de puntos, ¿no? La Chivite, Santos Cerdán, el Masai, el amigo de Ferrandis, el amigo africano, el Marsaiz. Es que, joder, de verdad, qué tropa. Publi, lo vemos. ...22 horas 10 minutos, 21 y 10 en Canarias. Vamos a empezar por un asunto de esos que no saltan normalmente a eso que se llama la prensa nacional, y mucho menos con la que está cayendo, ¿verdad? Pero que son muy importantes porque eso es el tipo de cosa de la que te enteras luego cuando por otro escándalo empiezan a aflorar. Es lo que está pasando en Navarra con una denuncia que acaba de poner Vox y al fondo del paisaje, ¿a quién se ve? Pues a Chivite y a sus consejeros. Y por medio una empresa de un amigo a la que primero le das una ayuda para que recupere no sé cuántos, luego le encargas no sé, venga a soltar dinero. Es que ya no suena la historia, ¿verdad? José María Lord, muy buenas noches. ¿No está? ¿Cómo que no está? Pues si no está no podemos contar la historia. ¿Por qué no está? A ver, ¿ha sido un fallo técnico o ha sido que todavía no ha aparecido? Pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a variar el horario. Vamos a variar el horario porque si no va a ser un auténtico jaleo. Bien, ¿sabe usted lo que ha pasado hoy en el Congreso con José María Figaredo? Tenemos ese vídeo. No el vídeo del tema 2, sino el vídeo de Figaredo en las Cortes hoy, que estaba escrito al tema 2. Bueno, cuando esté me avisáis. Vamos a empezar por el decreto Tutti Frutti, así que borre usted todos los pésimos últimos 3 minutos de programa, ¿verdad? Que desde luego Corberó, que decía el del anuncio de cuando yo era pequeño, y vámonos al decreto Tutti Frutti. ¿Qué ha pasado hoy? Pues lo del decreto que consiste básicamente en poner una trampa a la oposición para que la oposición caiga pensando que le pone una trampa al gobierno y luego todo el mundo hace declaraciones. Y España manga por hombro. O sea, puñetera vergüenza de país. En fin. Bueno, vamos a contar lo fundamental de este decreto, lo que nos cuenta Gloria Sacristán, y ahora entramos en materia. La primera derrota parlamentaria del gobierno este año ya se ha materializado. El Congreso ha tumbado el decreto Omnibus con 178 votos en contra. Un decreto en el que, además de la subida de las pensiones, también se incluyen otras medidas que poco o nada tienen que ver con las pensiones, como es la prórroga del escudo social que afecta a los desahucios de ocupas e inquiocupas. Un popurrí de medidas que ha hecho que PP, Vox y Junts voten en contra. Las tres formaciones aseguran estar de acuerdo con la revalorización de las pensiones, pero rechazan que se voten dentro de un decreto que incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como por ejemplo la suspensión de los desahucios. El PP critica que el Gobierno utilice a los pensionistas de rehenes. Que vamos a decir que no a ese chantaje, no vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país. Hay una mayoría para revalorizar las pensiones, pero no hay una mayoría para seguir validando la ocupación ilegal. Mientras que Junts lo considera un chantaje. Votarem que sí a la revalorització de les pensions quan les presentin sense el xantatge
de mantenir i permetre les ocupacions i els impagaments que pateixen milers de famílies de Catalunya. Sería, por lo tanto, el segundo año consecutivo en el que la subida de las pensiones no es ratificada en primera instancia. Ocurrió lo mismo en enero de 2025, cuando Junts, harto de estos juegos del Gobierno, también votó en contra. Sin embargo, parece que el Ejecutivo no ha aprendido la lección y ha intentado de nuevo que los partidos aprueben medidas que no tienen nada que ver y que generan nulo consenso. El Gobierno es consciente de la presión social de subir las pensiones y ha intentado agarrarse a ello para arrastrar a los grupos a votar a favor. Un juego que no le ha salido nada bien a Pedro Sánchez. El PP, al igual que Vox o los de Puigdemont, exigen un decreto propio que se ciña específicamente a los pensionistas. Y ahora que el decreto ha caído, ¿qué pasará con las pensiones? Recordemos que el pasado mes de diciembre entró en vigor el decreto ley en el que las pensiones contributivas y pasivas se revalorizaban un 2,7%. Pero ahora, con la derrota del Gobierno, se abren dos escenarios. El Ejecutivo podría presentar un único decreto donde incluya la subida de las pensiones. Sin embargo, para que los pensionistas no noten la caída del incremento, la norma tendría que aprobarse en las próximas semanas antes de que se abone la nómina de febrero. Si esto no ocurre, las cuantías de las pensiones volverán a ser las de 2025 a partir del próximo mes de febrero. Pues lo que pasará es que se votarán las cosas por separado como la otra vez, como es enteramente lógico, pero había que montar el paripé. A mí esto es lo que me indigna, porque todo era eso, hasta el punto de que Pedro Sánchez había grabado su vídeo abroncando a la oposición antes de que se votara. La información la ha sacado, en este caso concreto creo que es Libertad Digital, que además acaba el vídeo y tal, pero todo el mundo lo sabe. O sea, él ya había grabado su reacción en vídeo por el descalabro parlamentario antes de que se votara. Porque lo había hecho para eso. Porque lo había hecho para eso. ¿Se puede ser más mala gente? Dele tiempo y ya verá cómo sí. Pero es indignante. Porque juegan con los españoles y juegan con los pensionistas, que además por diferentes razones pues se sienten particularmente vulnerables. En fin, bueno, ahora, ¿por dónde queréis empezar a destripar? Porque como me dejéis a mí solo... No, a mí me gustaría insistir en algo que la gente ya tiene olvidado, porque es un uso tan inveterado quiere decir antiguo, que ya tan sumamente consagrado, que los gobiernos utilicen, creo recordar que es el artículo 81 de la Constitución, la habilitación al gobierno de usar el decreto ley por vía de urgencia para saltarse todo lo que es el trámite parlamentario normal, que es el de debatir las propuestas, las proposiciones de ley, debatirlas por su cauce razonable, reglamentario. Y esto lo han hecho, yo es que cuando retrotraigo la memoria, yo creo que esto se viene haciendo desde hace décadas. Entonces, el trilero que tenemos como presidente de gobierno no es extraño que use este tipo de cuestiones. Y además, ahora se le ha dado una vuelta de tuerca. Antes se presentaban normas específicas por vía de urgencia, por necesidad urgente. Pero ahora se presentan normas que contienen un montón de cosas absolutamente dispares, totalmente disímiles, diferentes entre sí, y se quiere que se aprueben porque sí. Claro, la trampa está en que es posible que haya un montón de pensionistas que se traguen la trampa y que piensen que efectivamente el Partido Popular, Vox, incluso Junts, que para mí no merecen la pena desde el punto de vista de lo que es esta ecuación, que crean que efectivamente estos partidos que han votado en contra es porque no quieren que se revaloricen las pensiones, nada más lejos de la realidad. Por otra parte, y otra componente de esta ecuación, es que esto no tendría que tener ningún sentido si se atendiera a lo que fue el extinto Pacto de Toledo, que preveía que efectivamente la revalorización de las pensiones se diera de forma automática. Por tanto, señoras y señores pensionistas que nos están viendo,
En realidad, sus pensiones no corren ningún peligro en cuanto a la revalorización. Esto solamente es un paripé, es una trampa más del señor Sánchez y de su gobierno para que ustedes crean que efectivamente solo son ellos los que pretenden que sus pensiones suban con arreglo al IPC. Yo creo que esto forma parte también, de decirlo, de lo que decía antes al principio, es decir, la falta de legitimidad que en un gobierno se manifiesta mucho cuando no se aprueban presupuestos. Normalmente este decreto ómnibus iba metido en la ley de acompañamiento, ¿de acuerdo, Miguel? La ley de acompañamiento. Eso es así. Está bien visto, de los presupuestos generales del Estado. Pero claro, ahora, por vía de decreto ley, y meter la mezcla de las pensiones, que como bien has dicho, Miguel, son automáticas, la subida, salvo que se acuerde lo contrario, y no creo que estén dispuestos a acordar lo contrario. No. Y yo qué sé, bonos sociales, la prohibición o mejor dicho, la continuidad de la prohibición de desahucios, yo qué sé, ayudas fiscales a los coches eléctricos, por ejemplo. Aquí va mezclado todo. Y eso va en contra, yo creo que del principio de un principio que debería estar en la Constitución, que es la especialidad de la ley. Es decir, cada ley debe tener una materia concreta y una materia específica. Y claro, el resultado de todo esto, ¿cuál es? Aparte de que es una confusión tremenda, de que se pretende aprovechar y coaccionar pues, al Partido Popular y a la oposición, a vos, diciendo que no agotan las pensiones, metiéndoles de todo. Aparte de eso, lo que se produce es un deterioro legislativo que ya se nota muchísimo. Es decir, las leyes son cada día peores. Las leyes son prácticamente imposibles de interpretar en muchos casos. Y hay un deterioro de la labor legislativa que es impresionante. Lógicamente, con este tipo de decretos, leyes ómnibus, pues iremos a más, ¿no? Marcela, José Ramón, ¿cómo lo veis vosotros? Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con Miguel y con Jesús en todo lo que han dicho. O sea, yo creo que esto es un totum revolutum donde meten todo para que todos los partidos o la oposición, los principales partidos de la oposición, traguen con todas estas medidas que no votarían jamás, ¿no? A mí me parece un chantaje al Parlamento y en este sentido sí que estoy de acuerdo con los discursos que ha hecho la oposición, ¿no? Yo creo que si quieren aprobar medidas y medidas sociales como el tema de las pensiones u otras, que las traigan una a una, que las expliquen y que se voten con transparencia, claro, ¿no? Acojo la palabra de Miguel de trilerismo político porque es lo que ha demostrado Sánchez hoy también. Resulta esencial recordar que Pedro Sánchez ha sido el presidente de la historia de la nación española, de la democracia, que más decretos leyes ha aprobado en tiempo y en números, es decir, en frecuencia de sacar decretos leyes y, sí, y en número de todos los presidentes. Y esto refleja, como bien apuntaba Jesús y Miguel, esa debilidad del poder parlamentario y concentrar siempre el poder en el poder ejecutivo, valga la redundancia, ¿no? Entonces esto, pues al final lo que demuestra es que este gobierno al final se acerca más a esas tiranías que a que en el Congreso se debatan una serie de cosas. Aquí siempre hay un argumento que sacan, y a mí me gusta recordar, que saca los que acompañan los decretazos del presidente del Gobierno, que es que el artículo 86 de la Constitución española contempla esta posibilidad de regular mediante decretazos y que además ha de convalidarlos el Congreso, ¿no? Pero ¿quién son los socios de Sánchez, ¿no? Yo creo que esa pregunta nos tenemos que acordar cuando se convalidan todos estos decretazos, que es Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Sumar, o sea, lo mejor de cada casa. O sea, las minorías del Congreso aprobando este sistema de decretazos del gobierno Frankenstein de Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una trampa, además le sirve de bomba de humo y desde luego no buscan ningún derecho social, sino conseguir pues el vídeo que ya tenían preparado previamente, lo cual ya dice mucho de cómo gobierna el señor Sánchez. Yo creo que esto les ha fallado, el pastel ha quedado al descubierto porque Junts, Juntos por Cataluña, ha decidido que votaba en contra. Y entonces se le han caído los palos del sombrajo. El famoso vídeo preparado por el señor presidente que contaba con pasar el decreto ómnibus
Por cierto, lo de ómnibus, y yo entiendo que procede, yo por lo menos por mi experiencia, cuando estuve destinado en los Estados Unidos hace unos 30 años aproximadamente, en ese Parlamento, es decir, en la Casa de Representantes, House of Representatives, sí presentaban decretos ómnibus, pero eran consistentes los elementos internos. Es decir, ómnibus quiere decir conjunto de cosas que se presentan al mismo tiempo, no cosas disímiles que sirven para trampear. Porque lo que no estamos diciendo, pero va de suyo y subyace, es que estamos viendo el ejercicio de una serie de listillos. Un listillo es uno que se cree muy listo, y en el gobierno tenemos varios de esos. Se han dicho, vamos a ver si cuela como ha colado otras veces, y les ha fallado. Es decir, no es que estemos en manos de trileros, que lo estamos. Es que la burla es infinita, porque esto pasa una y otra vez. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a soportar que la enorme cantidad de políticos que alimentamos incesantemente para su propio beneficio se burlen de nosotros, intentando hundir al prójimo, que es la bancada de enfrente, para así salir más en las fotos, como nuestra señora ministra de Hacienda? Y, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que van a seguir con este plan indefinidamente mientras estén en el gobierno? ¿Y los que vengan después se van a comprometer a utilizar estos mecanismos tramposos? Esa Porque es una nos vendría pregunta bien. muy pertinente, José Ramón. Esa es una pregunta muy pertinente, muy propia de la campaña electoral, para que se les haga, si me permites el inciso, para que se les haga a quienes pretendan gobernar. Oiga, ¿ustedes van a utilizar el mismo procedimiento trilero? O... Pues yo te voy a contestar a eso, pero antes quería decir algo, Marcela. No, muy brevemente. Yo sinceramente creo que a Sánchez no le importaba ni le preocupaba absolutamente que este decretazo Totum Revolutum saliera adelante o no. De hecho, incluso si no sale, le viene bien, porque se pone el pin de vengo aquí con los servicios, que no salía sí, con bien, las y por ayudas tanto sociales. El PP era malo, y, exacto, el PP y bueno y el resto de partidos de la oposición, ¿no? Pero o sea, que le preocupa bastante poco. Yo creo que esa idea es clave y que en cualquier caso hasta le beneficia que no haya salido adelante, porque queda de salvador y de que aquí se le está poniendo palos en la rueda a la extrema derecha o a aquellos que no apoyan las políticas del gobierno, ¿no? Y en este sentido la posición de Junts es clara. Ellos, mientras no le den su caramelito, se opondrán a todas estas medidas que no les convienen para su rédito electoral, porque sabemos lo que está pasando en Cataluña, que partidos están creciendo y el tema de la inmigración en este sentido es clave. En fin, no, lo que te iba a decir, pues mira, yo sinceramente, Miguel, me parece que el que venga detrás tendría que entrar con el hacha, y con el hacha legislativa también, porque la herencia que esta gentuza está dejando, ¿qué vas a hacer? ¿Debatirla durante meses en las Cortes? ¿Tú crees ¿Sabes? que Yo me acuerdo lo que fue el debate de 4 años de ley de educación, de la ley del Pilar del Castillo, que al final no salió por el empeño en negociar con todos los sectores. Con aquella cosa absurda del PP de Aznar, que pensaba que es que el otro trabajaba como si fuera un partido político normal. Y ciertamente no era así. Al final esa ley ni siquiera llegó a ver la luz. No puedes. O sea, tienes que empezar a levantar alfombras a lo bestia. Las auditorías de infarto de las que hablaba Alfonso Guerra, vamos, un juego de niños comparado con lo que hay que hacer. Hay que meter, no la pala, el cuchillo, el machete ese de descabellar jabalíes cuando los matas, ¿sabes? Eso en todas las subvenciones que están dando, todo lo que saca Pablo Cambronero día sí día también, más precisamente todas las semanas, que es una auténtica vergüenza, y averiguar quién carajo se lo está quedando. O sea, del $500.000 de euros que de repente aparece por una cooperativa de lesbianas trans indígenas de Bolivia, ¿quién se ha llevado de verdad ese dinero? Y meter en la cárcel a toda esta banda, que está arruinando el país, cobra los impuestos más altos que se han cobrado nunca en España para tener los peores servicios, y que están matando gente, coño. Que en Valencia lo que pasó fue por no hacer unas obras, que en Adamuz lo que ha pasado es por pura desidia, por tener las vías hechas un desastre. Es que el latrocinio inmenso ¿verdad que parece un contertulio? No. El latrocinio inmenso de toda esta gente, a donde está llevando, que ¿tú crees que ¿cómo decir? Luego hay que hacer una política parlamentaria de pactar con la oposición tal o cual? Ya no puedes, no hay oposición. Yo suscribo todo eso. ¿Tú crees que el partido... yo voy a lo de Trump con las órdenes ejecutivas, vale, macho. Pero ¿tú crees que el Partido Popular... No. Entonces ya no prosigo con la pregunta. Yo no creo que el Partido Popular tenga arrestos para hacer eso.
Hombre, yo creo que lamentablemente. Aquí hay que contemplar que esta norma, entre otras cosas, que los de la izquierda llaman de contenido de escudo social, la mayoría de las medidas que adopta, son cosas que deberían de estar aprobadas en los presupuestos o no aprobadas en los presupuestos. Claro, como no tienen presupuestos, pues claro, tienen que hacer esto. Eso es verdad, Jesús. Si eso es verdad, si eso es también la raíz, otra de las raíces del problema, ¿eh? Eso es así. Lo que pasa es que el Partido Popular nunca gobernó, Miguel, sin la aprobación de los presupuestos. Es más, el Partido Socialista, por lo menos recuerdo que González, cuando no se le aprobaron los presupuestos, fue cuando dimitió, ¿os acordáis? El Partido Popular nunca aprobó sin presupuestos, efectivamente. En el y año el PSOE antes tampoco. Bueno, el Partido Popular, tuvo que estuvo prorrogar, 6 efectivamente, meses sí. prorrogando, Seis- bueno, seis- 5 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Bueno, Cinco meses, vamos. Pecata minuta, claro. Pero es que un esto es la pecado legislatura completa. No es ni siquiera pecado. Es que esto es la legislatura completa, es una cosa increíble. Claro. No, aquí vamos a ver, este tipo de claro abierto. Vamos a ver, yo en fin, usted me va a perdonar si me pongo particularmente vehemente. A ellos no se lo digo porque ellos me perdonan, porque me conocen. Pero me parece que hay que tomar conciencia de que esta gente, o sea, este tipo y toda su banda, ha roto el sistema. Totalmente. Lo ha roto por completo. Con lo cual, tú no puedes pensar que cuando tú vuelvas, vas a volver a ponerlo en marcha. Es que está roto. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Pactar tus presupuestos como los...? Yo cuento la batallita porque ya me hago mayor, y esto me lo va a perdonar, pero los presupuestos de cultura del año 2002-2003 los pactábamos con Leguina, con el PSOE, antes de llevarlos a las Cortes. Y no, era la vida normal, era otro mundo, no había un problema. O sea, nos reuníamos Luis Alberto, Leguina y otro asesor, fuerte abrazo para todos, y yo, y en una comida que duraba 8 horas, porque no era una comida, era de todo, veíamos las partidas, lo que tal, se discutían, eran discusiones, eran debates, pues como tienen que ser las cosas, y al final llegabas a un acuerdo, y si todo el mundo estaba de acuerdo en gastarse una cantidad de dinero para una finalidad concreta, coño, mil sobre hojuelas, pero ese mundo se acabó ya no puedes. Pues si el sistema está roto, la reconstrucción del sistema es muy complicada si no se hace echándole un par de pulmones al asunto. Ya, claro. En fin, hablando de pulmones, una cosa, usted sabe que yo el otro día aquí dije, y no me bajo un alarme, que si yo fuera de Vox o del PP no volvía a pisar el Congreso hasta que Óscar Puente dimitiera. Porque me parece una auténtica vergüenza con los cuerpos, en fin, recién enterrados. ¿Qué cree usted que le diga? No me han hecho caso, evidentemente. Por eso... pero sí que ha subido Figaredo a decir algo en la tribuna, que ha sido esto. Eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina y la vergüenza. Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial. Asesinos. Pues sí. Claro. Vamos a ver, si tú tienes una infraestructura que transporta millones de personas todos los años y la descuidas y la gente se muere, ¿qué eres? Pues técnicamente homicidio involuntario, pero la expresión tradicional que utiliza la izquierda sistemáticamente y Permanentemente. nadie se alarma es asesinos. Y ahora la utiliza Figaredo y todo el mundo dice, por Dios, ¿pero qué lenguaje utilizas? Pues el vuestro, por ejemplo. El que usa, por ejemplo, el que ha usado la madre médica contra la señora Ayuso. El que han usado contra Amazon permanentemente, el que han usado... Mira, o sea, que en fin, aquí me tiritas, lo ajustas. Lo que pasa es que a mí, personalmente, imitar lo malo no es que yo lo condivida, como dicen los italianos, no es que yo lo asuma. A mí me parece que en ese sentido José María, nuestro buen amigo José María Figaredo, pues hace un proceso reactivo que yo lo entiendo, desde el punto de vista en que incide José Ramón. Yo soy un proceso reactivo andante, Miguel Durán. Yo personalmente. Ya. Cuando te cuenten qué empresa se encargó de la soldadura
No, ya me quiénes lo han son sus contado. accionistas, Ya. quiénes son sus accionistas y quién estaba por ahí. No habrá que tendrás un preguntarle, proceso reactivo habrá que también. preguntarle al familiar de cualquier Hombre, no, víctima pero- si piensa que ese calificativo está desacertado o no. No, si yo con el familiar, por supuesto, el familiar tiene todo el derecho a pensar que ese calificativo, Bueno, y nuestros representantes en las Cortes. bueno, Se salga también, más pero uno tiene, del tono tiene político, todo el ¿eh? derecho, repito, el familiar y nuestro representante en las Cortes está en el uso de la palabra y además tiene una amplísima protección constitucional para expresarse en el modo que quiera, ¿no? Yo no estoy diciendo que no lo deba hacer, entre otras cosas porque está mimetizándose con los elementos verbales que utilizan contra su propio partido o contra lo que representa la otra opción de gobierno. A mí lo que quiero decir es que me parece mucho más importante ir a la sustancia que a la forma. Bueno, la sustancia evidente. Yo creo que- Jesús, José Ramón, Marcelo... No, cerramos yo tema y nos estoy de vamos a la acuerdo con publi. Miguel. A mí me parece que no adelantan nada con utilizar los mismos argumentos, vamos, la misma jerga que ellos, porque es otra cosa, ¿no? Porque además en este caso, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la petición de dimisión, porque la dimisión manifiesta la responsabilidad de este señor, que en principio es una responsabilidad política, y que en segundo lugar podría ser criminal si fuera demostrada una negligencia. Ahora lo vamos a ver, por cierto. Una porque ya hay negligencia, una pero no denuncia más allá de una presentada. negligencia, porque sinceramente el asesinato implica una intencionalidad de matar. No creo que, sinceramente, no creo que este hombre esté en esa tesitura. Es decir, está, eso sí, en la falta de responsabilidad y en vigilando, si quieres, en relación o eligiendo en cuanto a la persona que dices que se le adjudicó o se hizo la corrupción correspondiente o lo que sea. Pero, hombre... Ya, lo que pasa es que Jesús desde la tribuna no es lo mismo gritar asesino que gritar homicida doloso, por ejemplo. Pero se pueden precisar las cosas. Pero es se pueden decir, decir otras cosas. No, se puede. Yo sinceramente, yo os entiendo perfectamente porque sois gente moderada y de bien y de orden. Pero yo no. Me parece que ya no se pueden decir otras cosas. No, y yo me acuerdo... Ya no se puede decir otras cosas, sinceramente. Yo creo que ya no. Escucha, yo me acuerdo del 139 del Código Penal cuando se lo dicen a la señora Ayuso, y también me acuerdo del 139 del Código Penal cuando nuestro amigo José María Figaredo lo dice ahí. Es decir, en todo caso es una impropiedad, y es una impropiedad que no va a ninguna parte, más que a la visceralidad. Marcela, José Ramón, y nos vamos a la pública. Marcela, por favor. No, yo simplemente quería recordar que este mediodía en redes he visto precisamente un vídeo de esta casa que hablaba de un trabajador de Renfe Adif, no sé de dónde exactamente, que mostraba pues, una serie de negligencias, entre otras, que le hacían ir cada semana a ver un tramo de vía que estaba completamente roto para ir fotografiándolo semanalmente a él y a otros trabajadores para ver cuánto se ampliaba esa rotura. O sea, este tipo de prácticas que se estaba haciendo, así lo denuncia un trabajador, en las vías de nuestra nación, demuestran que esta gente o son asesinos, dolosos, no dolosos, con negligencia, no negligencia, pero detrás de eso tiene que haber algún responsable. El problema es que durante años hemos obviado estas responsabilidades y, o sea, es gente enferma, o sea, que por donde pasan todos los días medios de transporte españoles cargados de pasajeros, haya un señor que tenga que ir a fotografiar una cosa que se ve rota por una persona que no tiene conocimientos como yo, a fotografiar cuánto crece la grieta o no, porque no les da la gana de repararlo, porque se lo gastan en otros vicios que tiene esta gente y se los gasta en mordidas para empresas de sus amiguitos y efectivamente el señor Koldo y otra serie de secuaces de esta gente, es tremendo, es terrible. Y entonces o lo denuncias así o lo que estamos haciendo todos es cómplices de esta corrupción que está dentro de las propias instituciones. José Ramón, cerramos tema y a la publi. Yo quería entrar precisamente por ese ámbito de trabajo que acaba de señalar Marcela. En los momentos en los que hay mayores ingresos fiscales, mayor capacidad de gasto del gobierno, incluso tomando en cuenta la variable inflacionista, tenemos los peores servicios porque se ha decidido que entre los ingresos y los gastos hay un agujero negro.
ese agujero negro es el que está destrozando el sistema. Es decir, si ha funcionado hasta ahora es porque no se lo llevaban a manos llenas o de ninguna mano, simplemente se equivocarían en la gestión o tenían sesgos ideológicos o políticos que hacían difícil la convivencia a través del mantenimiento. Pero en este caso, si no se hace el mantenimiento, es porque se han quedado el dinero. Y no me creo eso de que sea simplemente para terceros. No, no. ¿Cómo se llama? La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es decir, todo esto no es sino la consecuencia rupturista del sistema del latrocinio generalizado. Eso es lo que se ha aplicado, Koldo, la caridad que empieza por el mismo. Claro. Señores, Era a la práctico. publicidad. Bueno, seguiremos informando de los trenes. Claro, es que es lógico, vamos a ver enseguida. Antes hablaremos de la cuestión de la regularización masiva de inmigrantes y de las verdades y de las mentiras también, porque es verdad que hay mucha alarma no exactamente fundada, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, Publi, y enseguida vamos con todo esto. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Que no tengo nada. 22:44, 21:44 en Canarias. Vamos a ver. Usted sabe que para nosotros el Club de Amigos es fundamental, porque nos permite tener debates que de otra forma no podríamos tener, porque somos libres, dependemos solo de usted. Y usted sabe que dentro de eso, además, para usted, si forma parte del club, hay una ventaja fiscal. Bueno, a ver, tenemos 130 personas descontroladas que van a perder la posibilidad de desgravarse fiscalmente la ayuda que nos dan. Y hay que mover el culo, no puede ser que este viernes termina Pablo Cruzado. Sí, ¿Cuándo es? termina el 31, pero es que el viernes hay que dejarlo presentado y sobre todo decirles a aquellas personas que son personas que nos han hecho donaciones a través de transferencias, porque nos están llamando muchos socios, pero ya de los socios tenemos esos datos. Nos faltan las personas que han hecho transferencias al banco y solo nos han puesto su nombre o nos han puesto su apellido o porque esta televisión funcione o gracias al Toro TV, pero claro, esas personas no se van a poder desgravar esa, pues esa donación que se pueden desgravar hasta un 80% de esos primeros 250 euros, que antes de que se lo quede el Estado, que se lo queden ustedes por habernos ayudado. O sea, solo lo queremos que la ayuda sea recíproca, sea mutua. Usted nos ayuda a nosotros y nosotros le ayudamos a usted para que se pueda desgravar. Pero lo que sí que es importante es que necesitamos sus datos. Son unos datos muy sencillos, son su nombre completo, su apellido, su DNI y su dirección, o sea, su código postal y su localidad, nada más. O sea, no hace falta ni que me diga usted la calle. Con eso nosotros podemos hacer el certificado para que usted lo presente junto a su declaración de Hacienda. Claro, porque ¿sabe qué no pasa? Que es que Hacienda, si nos dan un 0 de más en el DNI, ya no nos entra. O sea, que es que son así de puntillosos y nosotros, pues como tú bien dices, queremos que esas 130 personas se puedan desgravar esa ayuda que nos han hecho. Si puedo explicar técnicamente un poco cómo funciona eso. Pues si lo haces en un minuto, sí, si no, no te puedo. No, en 30 segundos. Aunque usted piense que se puede desgravar la donación que ha hecho si la hace sin presentar ese certificado, Hacienda no lo va a admitir. O incluso le puede hacer una paralela, que siempre es muy engorroso, y aunque usted crea que luego con la trazabilidad de la transferencia lo puede demostrar, no va a funcionar y le va a generar un engorro. Por tanto, haga lo posible por mandarnos esos datos, esas 130 personas que no nos los han mandado todavía. Si nos están escuchando, si nos están viendo, por favor que lo mande. Y lo repetiremos regularmente hasta el viernes, que es el último día. Eso 130 personas, por favor. Venga, sí, es cuando llamar. Y
o mandar un correo electrónico al clubdeamigos@clubdeamigos.org diciendo esos datos, nosotros ya les buscamos y ya queda usted uno menos. Y sobre todo también desde aquí, pues animar a todas aquellas personas que este año ya empieza enero, es un propósito muy bonito ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante y cada vez que seamos más fuertes y seamos esa voz pues independiente y sobre todo libre en todo este caos de caos informativos. Y luego también antes de irme y muy rápido ya tenemos... Ciclo Leyenda Negra. Eso es, Ciclo otra Leyenda actividad Negra, atención. que es un ciclo de Leyenda Negra, van a ser durante 3 martes, martes 17 de febrero arranca, el martes día 3 de marzo y el martes 17 de marzo. En esta primera sesión vamos a hablar desde el medievo hasta el reinado de Habsburgo. Decir que es con Javier Sardón, muchísima gente ya le conoce porque ha hecho estos paseos por Madrid que te han tenido tantísimo éxito, pero bueno, nos ofreció esta posibilidad y la verdad es que no la queremos desaprovechar porque la leyenda negra antiespañola, pues bueno, no fue un largo proceso cultural y político y religioso que bueno, iremos desgranando a lo largo de esos 3 martes. Se pueden apuntar tanto de forma presencial como online, que eso quieras que no también ayuda a todas aquellas personas que no se pueden desplazar o que viven fuera de Madrid y se pueden apuntar a las 3 o sesión por sesión. Pablo Cruzado, gracias mil. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Y recordamos esos 130 amigos que quedáis, venga, es llamar para que puedan haceros el certificado, ¿verdad? Y eso presentaron la declaración de Hacienda. Hasta el viernes tenemos. Vamos a ver el tema de inmigración. Ha sido evidentemente la gran polémica. No vamos a entrar en sí, que también, en el debate entraremos también, en el de si esto lo sacan ahora porque en realidad para taparlo de Adamuz y tal. Bueno, esto venía siendo el proyecto de este gobierno, de esta regularización masiva desde hacía tiempo, y no solo de este gobierno, quiero recordar, ¿verdad? Pero bueno, ¿en qué consiste básicamente lo que nos han puesto encima de la mesa? Javier del Río nos lo cuenta. El Partido Socialista y Podemos pactan la regularización de 500.000 de inmigrantes que hayan residido antes del 31 de diciembre en España y que, teóricamente, no tengan antecedentes penales. Para que esta regularización se produzca, las personas beneficiarias de este pacto podrán demostrar sus mínimo 5 meses de residencia con un empadronamiento, un informe médico, un certificado de envío de dinero o un simple informe de luz. Así lo comunicó la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, con un coro de voces de fondo al grito de... La formación morada, que tiempo atrás persistía con su bloqueo parlamentario a todo tipo de propuestas que impulsaba el Ejecutivo, se ha visto satisfecha con lo que para ellos es un avance, ya que llevaban meses presionando para que este acontecimiento se produjera. Todas estas personas han venido a nuestro país a ganarse la vida. Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera o debajo de un camión si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos. La aprobación de este Real Decreto no pasará por la Cámara Baja del Parlamento al no ser un Real Decreto Ley, por lo que, según adelantaba Montero, a partir de mayo, los inmigrantes irregulares interesados podrán solicitar esta regularización y automáticamente se erosionaría cualquier procedimiento de retorno de cualquier índole. Hoy que tanta gente te quiere convencer de que la culpa de que no tengas casa es de Mohamed y no de BlackRock, que la culpa de que la sanidad vaya mal es de Mamadou y no de Quirón, que la culpa de tu precariedad es de Fátima y no de Juan Roch, hoy es el momento de responder a su racismo, a su odio, a su violencia con papeles. La formación Vox se ha mostrado radicalmente contraria al pacto. Reconocen que odian al pueblo español en un intento desesperado para reemplazar la sociología y para reemplazar a la población de España. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su contrariedad al acuerdo a través de la red social X, a lo que la portavoz de Podemos ha contestado calificándole de racista y de violento. Desde el grupo parlamentario Vox han comunicado que recurrirán este Real Decreto al Supremo. Nosotros de momento y lo que vamos a hacer con esta medida es presentar un recurso contra este decreto ante el Tribunal Supremo y solicitando con él la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también lanzó un tuit en oposición al Real Decreto, afirmando que esta regularización masiva tiene como objeto desviar la atención.
En fin, enseguida hablamos con Rubén Pulido. Antes os pediría un juicio así en síntesis. Marcela, José Ramón, Jesús, Miguel, breve por favor, porque si no se nos acaba la conexión con Rubén, que sabéis que tiene caducidad. Bueno, yo creo que Rubén es el que mejor nos puede explicar esta situación, pero leía hoy, luego he estado contrastando y parece que es cierto que ha crecido de 2017 a 2025 el número de inmigrantes ilegales en España más de un 650%. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Esto yo creo que tiene varias lecturas, como se apuntaba en el vídeo, no solo altera el censo electoral, altera nuestra cultura, altera los servicios públicos como la sanidad, el acceso a muchísimos de ellos como colegios, guarderías, etcétera, y altera la seguridad, ¿no? Yo creo que no es simbólico el tema de regularizar a los ilegales, tiene un coste real, diario y creciente, y ese titular que suena también lo pagan en realidad los barrios, lo pagan en realidad los servicios, las personas que no podemos acceder a los servicios públicos, en definitiva los contribuyentes. Jesús, José Ramón. Hombre, yo creo que esta norma, esta medida lo que supone es efecto llamada, digan lo que digan, en un momento donde además la Unión Europea está tomando medidas diferentes y está tomando una política distinta. Es un mensaje que manifiesta injusticia notoria, porque está incumpliendo la ley orgánica 2 del 2004, la ley orgánica 4 del 2000, que es la que regula el tema de la inmigración en España y no contempla estas situaciones. Además de eso, es en cierta manera una amnistía encubierta, puesto que está amnistiando en el sentido de que está absolutamente derogando la posibilidad del cumplimiento de una ilegalidad que es la ilegalidad de la irregularidad en España, aparte de lo que pueda traer detrás de sí. Por otro lado, yo creo que es un momento absolutamente inapropiado porque los servicios públicos en España funcionan fatal, están saturados, esto es meterle más carga. Es, por otro lado, un momento en el que España sigue siendo el país que sobrepasa, yo creo que aún está un poquito más abajo del 10%, pero en fin, muy por encima de la media europea de desempleo, que está en el 6%. Por tanto, España está en un grado alto de desempleo. Y finalmente, yo creo que es una medida que encubre una cuestión política que, no nos olvidemos, no hemos dicho, es la que puso de manifiesto Irene Montero. Es decir, Irene Montero dijo claramente, pero muy claramente, que la condición para que ellos apoyaran las medidas del gobierno aprobadas, concertadas con los catalanes, las medidas especiales de financiación concertadas con los catalanes, etcétera, era la aprobación de la regularización de los 500.000. Ojo que eso es lo que subyace aquí de fondo, ¿eh? José Ramón, Miguel. Muy rápidamente, yo creo que hay una identidad. Regularización yo lo veo como rendición. Y rendición por encima de ese vocablo o esa expresión que les llena la boca a tantísimas personas, que es el imperio de la ley. No, mire usted, el imperio de la ley no existe. Usted adapta la ley a las circunstancias cambiantes en función de su criterio político en cada momento. No tenemos 2,4 millones de parados, tenemos 3,8 millones de parados. Son las trampas sistemáticas de este gobierno en todos y cada uno de los ámbitos de su trabajo. Es decir, vamos a introducir la posibilidad de que haya muchas más personas acudiendo, ya lo hemos dicho, a los servicios sociales, que ya están muy por encima de sus posibilidades, con los costes que eso conlleva, pero lo más gordo también se ha dicho aquí. Esto habilita que las mafias puedan utilizar este efecto llamada para seguir enriqueciéndose, se llamen ONGs o no. Creo que es un error garrafal. Don Miguel, y nos vamos con Rubén Pulido. Es muy difícil rebatir los argumentos que habéis dado porque todos los argumentos son sólidos. El problema es que más allá de todas estas argumentaciones que son perfectamente defendibles, reside, a mi criterio y como he venido defendiendo aquí, en que España, la Unión Europea, no somos capaces de impedir la afluencia de personas extranjeras que vienen como inmigrantes a nuestros países. No somos capaces. No les recibimos con visa turística y al cabo de 3 meses, una vez caducada esa visa turística, les deportamos a sus países. No lo hacemos. Y esas personas ingresan en el tejido social español o europeo, se quiera o no.
y se van acumulando. Es un problema absolutamente acumulativo. Y al final esas personas son, por razón de la universalidad del sistema de salud, del sistema educativo, son personas demandantes de servicios a los que hay que prestárselos. No se les puede denegar, legalmente no se les puede denegar esa asistencia. Entonces nos encontramos en un absoluto contrasentido. Yo, sinceramente, no soy gobernante. Si lo fuera, pues creo que pondría más acento en lo que sería el control de fronteras y de expulsión de las personas que no estuvieran en situación de regularidad. Pero eso no lo hemos sabido hacer. No lo hemos querido hacer, me da la impresión. Eso va a ser lo que vamos a debatir, porque me parece que es lo que está en el fondo de la cuestión. Es que es consentido. Perdonadme que acabe. Acaba, pero rápidamente, Miguel, que es que tenemos a Rubén. Sabes que las conexiones de Zoom duran unos minutos y luego te cierran. Pero es que a mí, pues en ese caso, me resigno a intervenir otra vez posteriormente a que tengamos que consumir esa conexión. Yo creo que sí, porque vamos a seguir hablando de esto. Es decir, no agotamos el tema y así también podemos liberar a Rubén Pulido y tener la seguridad de que la conexión no se nos va a cortar en medio del carro. Don Rubén. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que sepas que Miguel Durán te ha cedido la palabra, que eso no pasa siempre. Es un placer. Se lo agradezco. Es un placer. Bueno, ¿de cuánta gente? Dos cosas te quería preguntar. Uno, ¿qué vínculo tiene esta decisión con esa regularización aprobada en el Congreso en su momento, por una iniciativa legislativa popular? Dos, ¿de cuánta gente estamos hablando realmente? Bueno, la relación es totalmente directa. ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando, bajo mi óptica, bajo mi punto de vista, estamos hablando de más de 1,5 millones de inmigrantes que se van de alguna forma a regularizar. ¿Por qué digo más de 1,5 millones? Pues digo más de 1,5 millones porque cuando se regularice a ese 500 000 de inmigrantes, ese 500 000 de inmigrantes podrá articular una reagrupación familiar. Sabemos de los índices demográficos de muchos de esos países de origen y no van a llamar a 1 o a 2 familiares, sino que van a llamar a 3 e incluso más de 3 familiares. Entonces, aquí estamos hablando de que la norma puede ponernos en un escenario en el que 1,5 millones o más de 1,5 millones de inmigrantes pues pueden resultar agraciados por este acto de irresponsabilidad, que no solo detona un efecto llamada, como se ha dicho, un efecto llamada que yo mismo he podido palpar en las últimas 24 horas, porque a través de esos canales donde los traficantes hablan, hacen tratos, pues publicitan los viajes, la noticia pues se ha recibido con una excitación que a mí me recuerda a aquella acogida del Acuario. Yo no había visto nada parecido. Es decir, se está compartiendo por todas partes, hay tutoriales, cómo se debe de hacer, cómo no se debe de hacer. Y ojo, ayer también Express, que todos sabemos que es el gabinete de comunicación del régimen alauí de Marruecos, también publicó una noticia que ha sido replicada por medios en todo el continente africano, donde se aplaudía la norma, donde Express decía que esto iba a beneficiar a la comunidad magrebí, que esto iba a beneficiar a la población subsahariana, y bueno, pues todo un ambiente de celebración perverso que lo que va a hacer efectivamente es oxigenar todas esas redes criminales que se están lucrando con la inmigración ilegal y atentar nuevamente contra nuestra seguridad fronteriza, que si ya estaba quebrada, ahora lo va a estar más aún. Sobre este segundo punto, precisamente, quería preguntar también, cambiamos el titular, por cierto, compañeros, porque entramos ya en la cuestión de la seguridad. Los primeros en reaccionar han sido los sindicatos y asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil. Me imagino que enseguida serán también los funcionarios, porque a toda esta gente hay que regularizarla en 3 meses. No sé cómo lo van a hacer. O sea, no hay gente para hacer todo eso. Pero bueno, en términos de seguridad, muy particularmente porque uno de los requisitos es el de carecer de antecedentes penales relevantes. Yo no sé qué antecedente penal es relevante y cuál no lo es, ni quién es el que le otorga la relevancia. Y si no hay posibilidad de obtener tal certificado de antecedentes penales, sostiene Yone Belarra que bastará la declaración del propio interesado de que yo soy buena gente, ¿verdad?, para colarse. No me extraña que esté, en fin, la Policía y la Guardia Civil desbordados. En términos de seguridad, ¿cómo lo evalúas? Bueno, los requisitos son toda una locura, ¿no? Estamos hablando de esa carencia de antecedentes relevantes. ¿Qué pasa? Que si ha cometido
un robo con violencia, ha cometido un hurto, una agresión sexual, ¿dónde se sitúa el baremo? Tiene que cometer un homicidio para que eso... Perdóname, Sí. que para precisar un poquito más. ¿Por qué dice antecedentes penales y no antecedentes policiales? Hombre, porque antecedentes policiales, ahí no hay una condena. En muchas ocasiones hay investigaciones abiertas, hay diligencias previas que en muchas ocasiones se dilatan durante meses. O sea que los carteristas del Raval, aunque no, por ejemplo, imagínate un cartel. Exacto, ya. exacto. Ahí estamos. Y luego también lo que no contempla la norma de ninguna de las maneras es dónde se encuentra en estos momentos el sujeto que va a solicitar su proceso de regularización. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchos magrebíes están en Francia, muchos magrebíes que han solicitado asilo en España, muchos magrebíes que con esa solicitud de asilo pueden acreditar una residencia en territorio español inexistente. Y esto lo he visto yo a través de esos grupos de mafias donde se está asesorando a todos esos inmigrantes que no importa dónde estén, importa dónde has formalizado esa solicitud de asilo, si es con ese documento con el que vas a demostrar que llevas aquí 5 meses o más. Entonces, ojo, ¿a quién se va a regularizar? ¿Se va a regularizar de verdad a gente que está en territorio español que puede aportar hipotéticamente a nuestro tejido laboral? ¿O vamos a entrar también a regularizar y a dar ayudas, como ha ocurrido en más de una ocasión, a personas que están en Francia, en Bélgica, en Alemania, esperando a que el gobierno les atienda, el gobierno español? Este es el otro tema que te quería plantear, que es por lo que me parece bastante inasible la cuestión. Se calcula que hay en España más de 1 millón de personas en situación irregular, seguramente 1,5 millones, que habría que enterarse, por cierto, de cómo es posible, pero bueno, esto es otra historia. La mayor parte son hispanoamericanos, eso consta. Sin embargo, todos estamos persuadidos de que la mayor parte de los beneficiarios de esta regularización van a ser marroquíes. Realmente me cuesta hilar los hechos, pero son exactamente así. ¿Con qué criterio vas a seleccionar a la gente que te lo haya pedido? Porque van a ser más de 500 000 de solicitudes. Ya sabemos que cuando el gobierno legisla o cuando el gobierno da forma a alguna norma, enseguida hay un país que emite un comunicado para tratar de darle una dirección concreta a esa norma. Y ese comunicado del que hablé ayer, que hizo público Express, es eso. Ese comunicado trata de vincular al gobierno español para que la regularización decaiga sobre una población concreta, que es la marroquí. ¿Quién decide, ¿no?, a quién se regulariza o quién no se regulariza? Bueno, pues yo tengo algunas fuentes dentro del Ministerio de Migraciones que están hartas de todo esto, que lo que me han dicho es que eso queda a discreción, ¿no?, de una comisión o de los técnicos del propio Ministerio de Migraciones. O sea, habrá indicaciones políticas muy claras en las que se dirá, ¿no?, cuáles son los que hay que elegir o los que no hay que elegir, cuáles pasan el cribado previo, cuáles siguen adelante y cuáles al final se van a regularizar. Por eso los requisitos son como son. Por eso hablamos de 5 meses, porque si no se hubiese extendido, porque si se extiende entran esos hispanos que llevan aquí muchos años, en algunos casos incluso renovando su residencia. Al final esto es un indulto para ese 500 000 de inmigrantes ilegales y un insulto para todos los que han hecho los deberes y todos los que lo han hecho bien y que no se van a encontrar beneficiados de ninguna de las formas, porque ya sabemos el gobierno cómo aplica y a quién favorece y a quién no. E incluso Irene Montero lo ha confesado. Aquí se va a beneficiar, lo ha dicho así de alguna forma, ¿no?, el que entra en cayuco, el que entra debajo de un camión, Mohamed, Mamadou. Ella ya se ha delatado, es decir, a que no nos vengan ningún cargo de Podemos hablando de hispanoamericanos, de 90% porque EFE oportunamente ha emitido un comunicado. No, si os habéis delatado, si es que sois muy torpes. Completamente, es verdad. En fin, Rubén Pulido, gracias. Mil, te seguimos atentamente tu trabajo. Hay que recordar siempre, él nunca lo pide, pero ya lo hago yo. A Rubén Pulido o se le ayuda o si no una fuente decisiva para entender lo que está pasando con la inmigración en España y en el resto de Europa, pero muy particularmente en España, se cierra. Así que hay que ayudar al trabajo de Rubén Pulido como sea. No le está ayudando a nadie, más bien al revés. O sea, tratan de cerrarle la boca por todos los medios. Hay que mantenérsela abierta, para lo cual tiene usted en las redes de Rubén, muy particularmente en X, que es lo que yo más controlo, antes Twitter, la forma de hacerlo. Muchas gracias, José Javier, por ello. Fuerte abrazo, Rubén. Gracias. Buenas noches.
Habíamos dejado con la palabra en la boca, más o menos, a Miguel Durán. Que, no, yo concluyo. Sí, para mí es relativamente sencillo marcar mi posición. Sé mucho menos de inmigración ilegal de lo que pueda saber Rubén. Vaya esto por delante. Por lo tanto, lo que yo vaya a decir no puede ser entendido como refutación de los argumentos que él dé. Yo me remito a lo que estaba diciendo. Nosotros tenemos un problema, y un problema que no sabemos resolver. ¿Esta solución es la mejor? No, yo no estoy suscribiendo la solución del Partido Socialista con Podemos. Ya. Primero por mis vísceras, porque no estoy nunca de acuerdo por razón concreta de mi ideología con esta gente. Y en segundo lugar, porque me parece que efectivamente es una solución, como lo que se suele decir, cuadrar presupuestos a martillazos. Yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, lo que quiero es que alguien me dé la solución para que esa gente que está aquí en nuestro país, que no somos capaces de deportar a sus países, no somos capaces de hacerlo, esa gente que está en situación ilegal desde el punto de vista laboral que, sin embargo, son demandantes de servicios que les prestamos, porque no tenemos más remedio, esa gente, ¿qué hacemos con ellos? Marcela y José Ramón te contestan. Quiero acabar. No, hombre, hay una sentencia del Tribunal Supremo que yo he invocado profesionalmente en algunos casos que he tenido que hacerlo, de marzo del año 21, que impide deportar a sus países a personas que hayan ingresado ilegalmente aquí. Si el gobierno, cualquier gobierno, quiere arreglar eso, que haga una ley que permita que los jueces no puedan articular una sentencia así. Eso es lo que quiero decir. Marcela, José Ramón, Jesús. Sí, efectivamente, entre otras cosas, el Tribunal Supremo se metió en leyes aprobadas por el Congreso y en vigor en España para matizar este tema de la inmigración. Eso es cierto, pero yo estoy completamente en contra con lo de que no somos capaces. No hemos querido ser capaces, Miguel, y eso es una realidad, porque apuntabas antes el tema del turismo y para mí esto es importante matizar. Pero La visa de turista, un segundo, Miguel, no, bueno, ni tú ni yo gobernamos. Ojalá gobernásemos. Cuando yo digo que no somos capaces no me refiero a ti o a mí. Ya, Miguel. Sí, pero es que es muy importante saber que conscientemente no se ha aplicado la ley, porque para empezar, a lo que te referías antes de turistas, cuando una persona entra de turista en España, igual que en otros muchos países, no tienes derecho a la sanidad gratuita. Eso es una mentira como una casa. En España no tienes derecho tienes derecho a la asistencia, pero eso no significa que se te libre una factura posteriormente. Los únicos que tienen derecho a la asistencia gratuita como tal, como la pueden tener un español, son los europeos. Por lo tanto, todos los que están fuera de ese rango no tienen derecho a la asistencia gratuita. Tienen derecho a ser asistidos, pero no a que no se les libre factura por ello. Primer punto. En el tema de los inmigrantes ilegales, la permisión que se hace en la sanidad para que tengan acceso a esa sanidad gratuita como cualquier otro español sin cumplir los requisitos que cumplimos los españoles, por ejemplo el de cotizar, se estipula por parte de las comunidades autónomas porque está cedida esa competencia a las comunidades autónomas y son ellas las que la aplican en mayor o menor rigor para determinadas materias fuera de las que establecen las estatales, que son como para urgencias, abortos y partos y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces eso tampoco es del todo cierto. Un turista en España no tiene derecho a la sanidad gratuita, con lo cual eso también hay que matizarlo. Por lo tanto, no es que no seamos capaces, es que no hemos querido aplicarlo y, en efecto, como bien apuntaba Rubén, y yo creo que esto es muy importante, esto lo que genera es un efecto llamada inmediato, unas consecuencias de que no hay frontera en España y si no hay control no hay seguridad y esto es gravísimo. Entonces, yo creo que sí que hay una solución. La solución de las deportaciones masivas podría ser una y, sobre todo, que no es que no haya solución, es que hace un año y medio estábamos discutiendo con el partido más votado, porque no gobierna el partido más votado, cómo repartir inmigrantes ilegales por toda la nación, con lo cual aquí ha habido un consentimiento y ahora todos nos echamos las manos a la cabeza porque la solución y la reversión es muy complicada. Jesús y José Ramón. Bueno, yo creo que, vamos a ver, todo esto depende del contenido de la norma que se vaya a hacer. Estamos hablando de muchas cosas que se pueden asegurar
Es decir, estamos hablando de ilegales. Por tanto, si vamos a darle legalidad, es porque es una concesión de la ley. Yo, por otro lado, es un tema que hay que aclarar. Aquí se necesita ley sí o sí. Y yo creo, además, que de hecho, el decreto es una modificación de la ley existente. Es así como se va a plantear. Claro, pero... se va a cambiar el reglamento de extranjería. Sí, se va a cambiar eso. Pero no vale con el reglamento. En mi opinión, exige ley, porque afecta a derechos fundamentales. Claro. Es más ley orgánica. Pero bueno, a estos vete a saber lo que van a hacer. ¿Ese no es el argumento del recurso de Vox, precisamente? No lo sé. Recurrido ante Sinceramente la no lo sé. Pero, bueno. Ha hablado del derecho de reagrupación. Por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Es decir, hombre, pues el derecho de reagrupación actual se puede limitar. El derecho de reagrupación actual exige un año, transcurso de un año, residencia de un año legales. Es decir, una vez que se han regularizado. Afecta a los hijos y al cónyuge y a los padres, pero no a los hermanos, a los primos y tal igual. Es que, claro, depende de la regulación que hagas. Oye, pues haz una regulación bien hecha. En cuanto a los antecedentes penales, pues hombre, depende, insisto, del decreto ley que vayas a aprobar o de la ley orgánica o lo que sea. Pero puedes exigir antecedentes, no ya policiales, como decíamos antes, sino acreditación de cualquier tipo. Es decir, por tanto, esto es muy abierto. Si se quiere hacer aquí la entrada masiva de todo el mundo, como exige Irene Montero, pues oye, juguemos a eso, que es absurdo. Yo creo que ahora, a pesar de todo, deberían los partidos que se oponen a esto, deberían matizar su trabajo en las Cortes arreglando esa ley. O por lo menos matizando la ley. Pero es que pensamos que, perdón, muy breve, el Partido Socialista va a hacer una ley que no sea permisiva y que no sea mal hecha, porque todas las leyes que ha sacado hasta ahora son una patada a la Constitución y a cualquier otra norma básica del Estado de Derecho español. Y luego, a continuación, permisiva la máxima. Con una ley en vigor han estado permitiendo la entrada masiva de inmigrantes. No, si yo no digo eso, digo que los partidos de la oposición deben vigilar. Sí, eso porque tiene que salir de las Cortes, este tema. No... Pero que ya sabemos cómo va a ser la proposición. ¿Permisiva? No va a pasar por las Cortes. No va a pasar. Esto no pasa por las Cortes. Esto no pasa por las Cortes. No. Tiene que pasar por las Cortes. Pretende que no pase por las Cortes. Es un real decreto. Lo vamos a ver luego más calma. Antes José Ramón Fernández, luego vemos más información sobre el asunto. Yo creo que los compañeros juristas están cayendo en el fenómeno tradicional de los expertos de cada uno de los ámbitos, y es que uno conoce los ámbitos y matiza mucho. No, aquí no se trata de matizar. Aquí tenemos partidos en el gobierno que intentan destruir la sociedad española e intentan destruir España. Eso es evidente, es uno de los objetivos declarados de alguno de ellos. No solo separándose alguno de ellos, sino que realmente quieren incorporar una sociedad socialista y comunista que es equivalente a la destrucción. Por tanto, el objetivo es la destrucción y los medios son la invasión. Y si luego resulta que hay que tratar de una u otra manera, pero vamos a ver, ¿qué necesidad tenemos de coger a todos estos que no recorren medio mundo, sino unos 14 kilómetros, desde donde les dejan la nave nodriza? Y se meten, pero ¿qué necesidad hay de meterlos en hoteles de 3 y 4 estrellas? Por el amor de Dios, esta gente que ni tiene documentos porque los ha destruido, porque no quiere que se sepa de dónde vienen ni quiénes son, y que lo que vienen es a abusar de la oferta del estado de bienestar español tan duramente construida con los impuestos de todos nosotros, lo que tienen que hacer es colocarlos en un lugar donde no les apetezca nada estar. Y entonces con los teléfonos móviles que han traído o se les da, llamen a su familia y digan, oye, que no, que ya no estoy en un hotel, que aquí paso frío, que aquí no me dan de comer lo que yo pensaba, que aquí no puedo salir a la calle, porque estoy ilegal en un país en el que soy extranjero y no soy bienvenido. No, soy bienvenido. Así es que esto tiene muy fácil arreglo. Datos más concretos sobre la cuestión. Mónica Fuster nos hace un balance, añadimos más material encima de la mesa y luego cerramos tema. El Centro de Análisis Funcas ha publicado un informe bastante llamativo. Casi 900.000 personas inmigrantes se encuentran de manera irregular en España. El 6% viene de África, pero el 90% del otro lado del Atlántico.
Colombia, Honduras o Perú son los países de estos inmigrantes irregulares, lo que demuestra un cambio en los flujos migratorios. El informe llega al mismo tiempo que la polémica regulación masiva por parte del gobierno a personas extranjeras que ya han residido en España antes del 31 de diciembre y que no cuenten con antecedentes penales. Según las condiciones adelantadas, las personas que opten a esta regularización deberán acreditar al menos 5 meses de residencia a través de un certificado de empadronamiento, un informe médico, un justificante de envío de dinero o incluso un recibo. La medida se aprobará mediante Real Decreto, por lo que no pasará por la Cámara Baja del Parlamento. Una norma que permitirá conseguir la regularización al 60% de las personas que se encuentran en situación irregular, según el informe de Funcas. ¿Cómo afecta esto a la capacidad de voto? La regularización supone que una persona extranjera obtiene un permiso legal de residencia y, en algunos casos, de trabajo en España. Sin embargo, no implica adquirir la nacionalidad española. Las personas regularizadas siguen siendo extranjeras y mantienen la nacionalidad de su país de origen. Por su parte, la nacionalización es el proceso por el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad española, generalmente tras varios años de residencia legal continuada y el cumplimiento de otros requisitos legales. Esta diferencia es clave en aspectos como el derecho a voto. Las personas regularizadas no pueden votar en elecciones generales, ya que este derecho está reservado a los ciudadanos españoles. Ante los resultados, María Millar, socióloga y miembro de Funcas, critica la escasa planificación de política inmigratoria española, que está a falta de una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben. Por lo tanto, se trata de una medida que podría desequilibrar si no se planifica una integración laboral y social de los inmigrantes. En definitiva, una regularización que corre riesgo de saturar el sistema si no va acompañada de mayores infraestructuras públicas. Esta es la teoría y está perfectamente contada por Mónica Fuster. Bueno, y ahora yo os voy a meter en un brete porque os voy a pedir un minuto a cada uno y no más. Me pregunto si realmente es posible separar este hecho de lo que hemos visto en el resto de Europa, que es el llenado masivo de sociedades con población extranjera para abaratar básicamente costes salariales, para precarizar el empleo, para acabar con la sociedad del bienestar, que era carísima, con todas las patronales de toda Europa fomentando el proceso, a unas sabiendas de que el resultado iba a ser el colapso social que ha ocurrido en todas partes. A mí me parece que no se puede separar. Yo aquí lo que veo es que Podemos seguir siendo la masa de maniobra del capitalismo español, exactamente igual que el resto de la izquierda lo ha sido en el resto de Europa. Y si me permites la inmodestia, en mi argumentación anterior yo he expresado claramente, creo, que este no es un problema solamente español. Es que aquí no se está planificando absolutamente nada por parte de las autoridades europeas, probablemente porque el fenómeno migratorio, por diferentes causas, muchas veces bélicas, nos ha sobrepasado a todos y al final en lo que estamos es en eso. Miguel, tú dices que no se ha planificado nada en cuanto no lo digo yo, perdona, lo dice la señora de Funcas, a la que acaba de hacer referencia. Lo dice la señora de Funcas, no se ha planificado. Coño, está planificado desde el principio, pero si esto es un movimiento provocado. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que este es un... Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un movimiento que nos ha sobrepasado y que ahora se está parcheando. Eso es lo que yo creo. Y como es un parche esta medida que adopta Pedro Sánchez, pues yo lo denuncio como parche. No creo que sea una solución, ni mucho menos, pero tampoco sé cuál es la solución. Minuto por favor, José Ramón. Yo la verdad es que no puedo sino discrepar. Es como llamar idiotas a todos los líderes políticos europeos, desde Angela Merkel hasta aquí. Es que no estoy muy lejos de eso, José Ramón. Bueno, pues dilo. Esta señora abrió las fronteras para que entraran aquellos pobres sirios que venían y que radicaban inicialmente en Turquía. Se arrepintió, José Ramón. Bueno, me da lo mismo, pero está en su casa cobrando. No, son verdaderos irresponsables. Lo siento, Miguel, esto es deliberado, no son idiotas, son malvados. Discrepamos en Miguel Durán, el actual canciller Merz en la campaña electoral
prometió restringir la inmigración y una vez elegido dijo que no la iba a restringir. Por supuesto que hay un proyecto de poder de la oligarquía globalista europea ¿Vosotros que nos ha pensáis metido eso? aquí. No es que lo pienses, es que lo veo. Vale, pues y no tú lo es ves, hacer un chiste malo. Que no, tú lo ves. Yo, sinceramente, no lo comparto. Yo creo simplemente que es un problema de incuria administrativa, de incuria política que no saben resolver, que no lo saben resolver. ¿Por qué eres demasiado buena persona? Puede ser. Jesús Trillo, Marcela Regía, por favor, minuto por Barroso. No, yo sí creo mucho lo que ha dicho José Ramón y yo creo que efectivamente aquí hay una movida general de la izquierda en Europa, por lo menos en Europa, aparte en otros sitios. Pero yo eso no lo excluyo, Jesús, ¿eh? Yo eso no lo excluyo, ni es excluyente con lo que digo yo, ¿eh? Déjame que insista en lo único que puedo aportar. Yo insisto en que esto exige ley, porque es una modificación de carácter general. Afecta a la modificación de una ley que es la ley de extranjería. Establece derechos y obligaciones o afecta a derechos y obligaciones como es el de residencia, la recepción de prestaciones como sanidad, educación, etcétera. Incluso hasta el derecho de agrupación familiar. Es decir, por tanto, esto exige ley. Hay que insistir en ello y, por tanto, hay que impugnar ese decreto en cuanto salga. Pues ojalá que Vox tenga suerte. Marcela Regía. Bueno, yo creo que he manifestado mi opinión a este respecto en numerosas ocasiones y sí que creo que es un plan coordinado, sí que creo que es un método que le puede funcionar a los totalitarismos y a las bases ideológicas comunistas. Creo que es una cosa que puede provocar de facto, o sea, una acción que provoca de facto un cambio social, un cambio en el estado de bienestar, un cambio en la seguridad de la nación, hasta tal punto que lo hemos visto en otros países como Venezuela, donde cuando no sales a la calle, me da igual por el tema que sea, pero afecta a la seguridad, por un tema de seguridad, pues controlas mejor a la población y creo que sí que es un plan perfectamente pensado para muchos ámbitos, tanto occidentales como totalitarios. Y luego a mí sí que me gustaría reseñar sobre el vídeo que habéis expuesto sobre la regularización de inmigrantes y la residencia o la nacionalización, que estoy completamente de acuerdo y yo creo que es algo que siempre hay que aclarar. Sí que hay que matizar un tema. La población, aunque no vote, aumentar una determinada población, según la ley de ONT en España, en nuestras regiones, en el caso de los repartos de escaños por provincias sí que afecta. Por lo tanto, una población con más personas residiendo, aunque no tengan voto, entre ellos los inmigrantes ilegales, afecta al reparto de escaños entre provincias, con lo cual afecta de facto a que se ganen más o menos diputados o se mantengan más o menos diputados. Perdóname, Marcela, pero en eso te tengo que contradecir. La ley DON se rige básicamente y esencialmente por los electores, es decir, el número de electores. No, eso en el reparto de escaños para partidos, pero no en el reparto de escaño para provincias, porque ahí afecta el número de población. Sí, precisamente por eso determinadas poblaciones con más o menos población, que ha pasado siempre, tienen una repercusión en el resultado electoral. No, pero yo creo que sigue siendo el número de electores, no de residentes. Es el número de electores, Para el reparto de escaño entre provincias es poblacional. Para el número de repartos entre partidos es electores. Única y exclusivamente votantes. Señores, el martes que viene lo vemos. El martes que viene lo vemos, a la publi. De momento, con esto subirá el PIB, ¿sabe usted? Y entonces iremos como un cohete. Luego hablaremos del cohete de los perendengues. En fin, ahora pausa para la publicidad porque hay que hablar de lo del tren, claro. Lo último que tenemos sobre el accidente de Adamuz, la tragedia de Adamuz. Y luego el paisaje general, que es de un país que se desmorona. Enseguida. ...23-29, 22-29 en Canarias. Cerramos página de inmigración, ya la abriremos mañana otra vez, porque evidentemente es un gran debate, claro. Y vamos a lo último del tren. Ya sabe usted, ahora mismo, yo creo que todo el mundo tiene, excepto los muy cafeteros, la idea clara de que Óscar Puente lleva 10 días tratando de eludir sus responsabilidades como sea, ¿no? Todo lo que se va averiguando acerca de la investigación, que en este momento está bajo secreto del sumario en el juzgado de Montoro, Córdoba, todo lo que se sabe ha sido filtrado por los investigadores. No le quepa duda. ¿Por qué? Porque no se quieren comer el marrón, como es lógico. Claro. Y en ese sentido hay que interpretar las cosas que dice el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que todo el mundo pensaba que, bueno, este es un mandado, que va, será un mandado, pero aquí desde luego está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo estamos?
Pues ahora estamos con Óscar Puente recordándole a las empresas concesionarias que tienen un deber de confidencialidad. Mire usted por dónde. En fin, vamos a ver lo que nos cuenta Marina Neila y ahora lo comentamos. Tras el accidente de Adamuz no habrá más información técnica sobre el estado de las vías hasta 2030. Así lo ha ordenado Óscar Puente. Quiere que no sepamos nada más sobre los carriles del kilómetro 318, por donde descarriló el tren Irio, que es curiosamente el foco de la investigación del siniestro. Tanto la empresa que fabricó esos carriles como las que se encargaron del montaje y soldadura han recibido avisos por parte del Ministerio de Transportes. Se les exige no revelar datos operativos de la obra, recordándoles además que firmaron una cláusula de confidencialidad. Recordemos que el ministro garantizó que la vía se había renovado completamente. La vía es una vía completamente renovada. Algo que no es cierto. El tren que descarriló lo hizo desde un tramo fabricado en 1989, por lo que completamente, como aseguró el ministro, no se hizo. Lo hicieron por partes, ya que este carril de hace 37 años estaba soldado con otro de 2023. Tras revelarse esta información, el ministro ha reculado y ha admitido que su afirmación no era exacta. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Las palabras del jefe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no han gustado nada al ministro Puente. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente. El jefe de la CIAF ya adelantó con claridad que todo parece indicar que la causa de la tragedia fue la rotura de una soldadura. Lo tiene muy complicado Óscar Puente, pero lo tiene muy complicado porque además no ha parado de mentir desde el principio y le han pillado todas, con lo cual, en fin. Bueno, novedades, noticias, le cuento tres y ya debatimos. Uno, que todos los sindicatos finalmente se suban a la huelga. Por cierto, saludos cordiales a UGT y comisiones esquiroles, ¿verdad? Que no han dicho una palabra sobre esta cuestión. En fin, bueno, huelga de Renfe y Adif va a ser, perdón, si no recuerdo mal, 9, 10 y 11 de febrero, ¿vale? Dos, se abren diligencias en la Audiencia Nacional contra Óscar Puente por una denuncia. Ya sabemos que eso tiene un recorrido muy limitado. Es en la Audiencia Nacional porque en principio la responsabilidad se extiende a varias comunidades autónomas, claro, hacia diferentes, a toda la red ferroviaria. Tercero, ya hay solución económica, pero solo para cercanías de Cataluña. Solo para ellos. El resto no. O sea, el resto no somos españoles de segunda. Esquerra celebra como primer paso el incremento de inversión de 1.700 millones en Rodalies, que como usted sabe es cómo se llama, cercanías en Cataluña. Cuando aquí hay que dar dinero, va siempre al mismo lado. Y en el resto de España, que se pudra. Votantes de María Jesús Montero en Andalucía, sois exactamente lo que estáis pensando. En fin. Bueno, vale. Bien, aquí está encima de la mesa toda la cuestión. Marcela, Jesús, Miguel, José Ramón. Bueno, yo creo que este señor, y nos lo ha demostrado como se ha demostrado en las últimas catástrofes que por desgracia han acontecido en nuestro país en el último año, en los últimos años, es un escapista político, ¿no? Yo creo que un ministro que no asume responsabilidades y que no asume los errores no debe tener esta calificación de ministro. Estamos viendo con este caso, por desgracia, como ya he dicho, un clásico de este gobierno, ¿no? Que cuando hay un problema nadie asume responsabilidades. Esto pasó con la Dana, esto pasó en Tenerife también, en La Palma, esto ha pasado en la mayoría de las últimas desgracias que han acontecido en nuestro país, ¿no? Y yo creo que Óscar Puente ha optado por la estrategia habitual del gobierno, que es mirar hacia otro lado y echar balones fuera cuando hay problemas, ¿no? Y además, yo creo que esto cada vez ya lo ven más españoles, ¿no? No solo lo exige el pueblo y lo está exigiendo algunos de los partidos políticos de nuestro arco parlamentario, que algo muy simple y muy democrático, que es transparencia, explicaciones y asumir las responsabilidades. Y yo creo que todo esto aquí se ha perdido. Jesús, José Ramón, Miguel. Hombre, yo creo que el principal problema de este señor es que es un bocazas, hablando en plata. Claro, si se pasa el día alargando, se pasa el día con tweets, se pasa el día diciendo barbaridades, da igual, pues ahora, hijo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Es decir,
Hombre, yo volvemos a lo que antes hablábamos en relación con el tema de asesinos. Hombre, eso no. No creo que tenga mala intención ni que tenga intención de matar, pero hombre, es que hasta cuando da una explicación técnica resulta que no coincide con la que ha dado un técnico, que por cierto hay que descubrirse ante el señor Ignacio Barrón, ingeniero de caminos, porque ha demostrado que es efectivamente que es independiente, la comisión independiente que por cierto es una comisión integrada en el Ministerio de Transportes, por tanto no es ninguna tontería lo que ha hecho. Y él, hasta cuando ha querido dar una explicación técnica, como te he dicho, ha metido la pata hasta el colbejón. Y oye, yo me alegro porque el día siguiente del accidente tuvimos el programa aquí. Yo me lancé a hablar de la rotura del carril por razones de lo que ha pasado al final, lo que parece que está pasando. Tampoco es que esté terminada la investigación, ¿no? Pero la soldadura parece ser la causa. Y lo dijimos aquí aquella noche, es decir, que por cierto... Una soldadura mal hecha, efectivamente. En fin. José Ramón Miguel. El señor Puente miente. Pues qué novedad, ¿no? No hay un solo miembro de ese partido, ni de esa bancada, que no lo haga con la boca llena cada día. Es decir, claro que miente, lo hace por sistema, porque intenta eludir lo más gordo del problema que se le ha venido encima. Claro, vuelvo a mi argumentación anterior. Tenemos más dinero que nunca, gastamos menos que nunca, una vez descontada la inflación y en relación con el número de kilómetros de vía, y la diferencia vamos a orientarla a lo que más nos favorezca. Bueno, te van a pillar con el carrito del helado. Bien, pero desde que me pillen con el carrito del helado hasta que yo pueda pagar alguna responsabilidad, mi cuerpo serrano mentiroso, pueden pasar muchos años. Y entonces esa es la técnica, es decir, nosotros vamos a intentar influir en cada una de las instancias para que nos favorezca y evitemos hacer frente a los problemas que se derivan de nuestra negligencia. Vamos a dejarlo en negligencia. Es decir, esto funciona así, funciona como una mafia bien engrasada. Y mira por dónde, ¡zas!, la omertá. Joder, lo que nos faltaba, usted conserve la boca cerrada hasta el año 2030 porque la cláusula de confidencialidad le obliga, ya sabe cada uno a qué le obliga lo que ha firmado, pero que lo diga usted así es una amenaza. Es decir, en estas manos estamos. Don Miguel. Empiezo por lo último que acaba de decir José Ramón. La cláusula de confidencialidad que pueda existir en cualquier contrato, sea público o privado, sobre todo si es público, pero también privado, cede absolutamente ante el mandato de apertura de un juez. Sí, se refiere a los medios, claro. Quiero decir que si el juez le dice a las empresas, oigan, miren ustedes, vengan aquí y digan qué es lo que han firmado, traigan el contrato. El juez y se acabó. Tiene el juez y las partes que estén debidamente personadas en el procedimiento. Pero aparte de eso, es que Óscar Sánchez, y no es un lapsus, o sea, es un híbrido, lo que acabo de hacer, son incompatibles, son antagonistas de la verdad. Este señor, es posible que vosotros no os hayáis fijado en eso, y no es un defecto vuestro, pero yo, que no puedo verle la cara, sí me fijo en su voz. No es el mismo Óscar Sánchez cuando habla ahora que el Óscar Sánchez que habla haciendo oposición a la oposición, desahogado, desvergonzado, absolutamente arrabalero. No tiene nada que ver. Desde el domingo del accidente para acá, es un señor que trata de tener un perfil fónico más bajito. Sí. Fijaos en eso. Pone voz amable, pone voz de buena persona. Coged cortes, coged totales del Óscar Puente arrabalero y comparadlo
con el Óscar Puente de ahora. Sí, claro. Y veréis la diferencia, ¿eh? Marcela, muy brevemente. Muy brevemente, yo creo que hay que distinguir, y por eso yo sí que creo que tienen mala intención entre la negligencia y la mala intención o este dolo político. Una persona es negligente cuando actúa en un campo porque hay una falta de previsión, porque hay una mala gestión de algo o porque hay una prioridad equivocada, pero hay dolo, y en este caso para mí lo hay, cuando de repente tenemos unos informes técnicos que acreditaban hace años, antes de lo ocurrido, que aquí había un problema. Cuando se ha repetido durante años, cuando se han destinado recursos a otras cosas y no al mantenimiento de las vías, efectivamente. Por lo tanto, aquí yo creo que sí que hay una culpabilidad y un dolo directo que se puede acreditar. O sea, quien tiene la competencia y el control de algo tiene el deber legal de evitar el daño. Yo siempre lo reflejo y ya termino en una cosa muy clara. Pensemos esto en una empresa privada. Pensemos que este accidente se ha producido en una compañía privada de autobuses que gestiona una empresa privada. Aquí sí que habría un responsable. Sería el CEO de esa compañía de cada decisión que hubiera tomado para no prever y para evitar el accidente. Pues esto es lo mismo cuando pasa en el sector público. Lo que pasa es que diluimos responsabilidades. Pues no, este señor ha tenido una mala intención, ha habido un dolo político y es responsable de lo que ha pasado. Lamentablemente, eso es lo que conlleva ser ministro. Hay que hacer una pausa para la publicidad, sí o sí, así que lo vamos a hacer ahora. Luego seguimos hablando en realidad de esto. Ampliando el foco, la realidad es la de un país que ha dejado de funcionar. En fin. Antes, por cierto, en Gijón, este viernes que viene, que tenemos un acontecimiento de presentación en el Ateneo Jovellanos de Gijón de mi libro El jinete de luz. Así que allí estaremos para hablar de la Reconquista, de Santiago Apóstol, de la batalla de Clavijo y de ese mundo fascinante que es la España del siglo IX. Este viernes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, que es un sitio fantástico por otra parte. Bueno, publi, y a la vuelta vamos a ver cómo se desmorona el país. ¿Se va a grabar? 23:46, 22:46 en Canarias. Seguimos hablando de lo que todo el mundo está hablando en España, que es de cómo todo se cae. Es que todos, incluso los más jóvenes como Marcela, hemos conocido tiempos mejores. O sea, que el país, en fin, con sus problemas, pero era un país muy desarrollado. Estamos, en fin, en vía de tercermundización acelerada. Cuando todo deja de funcionar. Y es un colapso muy grave, sobre todo cuando la gente se acostumbra. Que este es el tema. Y esto es precisamente lo que inspiraba esta reflexión en forma de vídeo de Yago Soler. Imagínese que usted es un corresponsal extranjero en España. ¿Cómo le transmitiría a su país que en las calles españolas la gente ya no se manifiesta? Que ya no se rodean congresos ni se protesta cuando hay una ley que libera a violadores o cuando un gobierno compra pulseras antimaltratadores defectuosas? Que la gente no reacciona, se queda impasible ante una degradación institucional nunca antes vista, que únicamente grita por un gol o por las matanzas israelíes en la Franja de Gaza. ¿Le diría a su jefe de redacción que España es un país frío? Quizás viendo las terrazas y las fiestas cada fin de semana, pues no. Pero las calles se encuentran vacías de manifestantes. ¿Cómo asimila un argentino o un italiano que esos mismos españoles que gritan en un bar o en el metro no lo hacen en las calles por no haber visto dimisiones ministeriales por el accidente en Adamuz? Que haya quedado como anécdota un apagón en la quinta economía de Europa, que nadie pida explicaciones por los acercamientos y arrodillamientos ante Marruecos. Llamar a tu redacción y decir que la sociedad andaluza no implicada en el crimen organizado no denuncia los tiroteos en el Guadalquivir o los aparcamientos de narcolanchas en playas y puertos. Que las frases más repetidas entre los jóvenes en una terraza sean los problemas del alquiler, bajos sueldos, desempleo, falta de oportunidades. ¿Qué va, tío? Yo me estoy planteando estudiar fuera, que aquí no hay nada que hacer en España. Nada, tía, creo que voy a intentar mirar empleos en Estados Unidos o en Suiza. Aquí ya no se puede, es que esta situación es insostenible. Pues tío, la verdad es que este mes voy justo con el alquiler, veré si me uno al plan. Una juventud que en gran parte se encuentra abducida por realities, redes sociales y problemas estériles mientras le pregunta a su casero por WhatsApp si puede colgar un cuadro en la habitación. Que las manifestaciones por la sanidad sean puntuales e ideologizadas, al igual que las de la Dana. Que un fugado de la justicia pueda venir a Barcelona a dar un acto y salga del país, pero a ti te señalen por no llevar una baliza de dudosa utilidad. Que la corrupción haya carcomido todas las instituciones del país
y las protestas sean pequeñas, pacíficas y residuales. Que 46 personas hayan muerto y nadie pida explicaciones en las calles por el estado de las infraestructuras ferroviarias en España, y que hayan digerido, los españoles, el cambio diario de velocidad en los trenes, y que con todos estos problemas los mensajes a la nación del rey Felipe VI se cuenten con los dedos de una mano. Quizás esto a un editor en otro país no le interese mucho, y es que si la calle no hace ruido, no hay noticia. Y por eso decíamos al principio de este programa de hoy que hay que resetear España, pero urgentemente. En fin, 10 minutos que nos quedan de programa, todos vuestros, por orden. La voz en off detrás de la imagen, en un momento dado al principio decía, no hay manifestaciones en las calles, no hay protestas. Claro, están en el poder. Es evidente que los sindicatos de clase, que has mencionado anteriormente, que son evidentemente paniaguados, no salen a la calle, incluso he visto chistes al respecto. En cuanto cambie el gobierno, vamos a salir a la calle para protestar por lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente, porque no están saliendo, porque viven de eso. Pero es que además la gente que toma la calle es la gente que está en el poder. Y por lo tanto, no hay manifestaciones. Es como muy sencillo. Miguel, es que cuando la derecha intenta tomar la calle, por tomar la calle hay que entender solamente los atisbos de manifestaciones convocadas así más o menos a destiempo y de mala manera organizadas que ha hecho el Partido Popular, es que la derecha no sabe hacer eso. La derecha no sabe. No lo ha hecho nunca. Y por tanto, pues no tiene adiestramiento en esa materia, querido José Ramón. Yo creo que si, al revés de lo que está pasando aquí, quien estuviera en el gobierno fuera una coalición entre el Partido Popular y Vox, las calles estarían absolutamente incendiadas. De eso no me cabe, pero vamos, ni la más pajolera duda. Lo que pasa es que, bueno, queremos realmente, yo como persona que no comulgo con la ideología de izquierdas, yo quiero que realmente eso sea distinto. Es decir, me gustaría ver las calles españolas agitadas en ese sentido. Pues la verdad es que no tengo una respuesta clara, ¿eh? Yo no la tengo clara. Si yo tuviera una convocatoria unitaria de los partidos que me interesan desde el punto de vista de la expectativa electoral, posiblemente sí que me apuntaría a una manifestación, no a incendiar las calles, evidentemente, ¿eh? Ajá. Yo no rodearía el Congreso en absoluto. En realidad yo creo que el propósito de Yago no era plantear tanto eso como el hecho de que todo el mundo tiene la percepción que estemos de que dormidos, se cae, de que se cae. Estamos asistiendo tranquilamente al desplome de España. Que se cae, eso es así, pero a ver, también alguien podría decir, bueno, al Partido Popular y a Vox ya les va bien, porque cuanto peor mejor. Al final, Rajoy no ganó tanto por él como por la ineptitud del gobierno Zapatero. Y también perdió por él, sin embargo. También perdió por él, perdió básicamente por él. Pero su conquista del gobierno fue, entre otras cosas, gracias a los apoyos que tuvo de programas como este, aunque luego nos pagó como nos pagó. Pero bueno, no quiero resucitar eso, que no quiero yo traer eso a colación. Sí, pero el pecado original de la derecha española. Marcela, Jesús. Bueno, yo creo que efectivamente que vivimos una situación muy complicada de colapso generalizado, ¿no? Aquí no funciona nada, no funciona el transporte, no funciona la sanidad, no funciona la justicia, no funciona la seguridad y en especial falla la gestión política. Y yo creo que hay que recordar que esto no es mala suerte ni que en España de repente tengamos aquí un futuro negro por una cuestión de suerte, sino que es el resultado de años de improvisación, de políticas completamente marcadas por una ideología en concreto, ¿no? Y gobiernos más preocupados por resistir en el gobierno que por gobernar, ¿no? O sea, hoy en España los trenes no llegan, las infraestructuras se deterioran, los servicios públicos están saturados y nadie asume responsabilidades como hablábamos antes. Pero eso sí, ministros y asesores tenemos de sobra, ¿no? Entonces yo creo que han convertido, en especial este gobierno en estos últimos años de legislaturas de Sánchez, en un país que es un laboratorio ideológico donde todo se improvisa y nada se planifica
Y yo sí que creo que es importante ese llamado a la gente joven y no tan joven, de no asediar el Congreso, por supuesto, ni quemar contenedores, pero sí salir a las calles y reivindicar, como bien apuntaba el vídeo, ¿no? Los españoles que tanto gritamos en los bares y luego no le gritamos nada a estos ministros. Pues yo creo que sí que es hora de tomar las calles, de salir, incluso que hablábamos al principio del programa de decir verdades como puños que molestan en el Congreso por parte de los diputados y de los representantes españoles. Pues ese es el momento de hacer esto, porque desde luego este gobierno no se va a ir voluntariamente, y menos si tenemos una sociedad completamente adormecida, que yo creo que es lo que pasa en España. Don Jesús. Hombre, yo creo que efectivamente el colapso de los servicios públicos se va a ir produciendo, y eso pasa siempre, como dije al principio, al comienzo del programa, cuando se produce una degradación moral como la que vivimos, ¿no? Una corrupción general del gobierno y una pérdida en consecuencia de legitimidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que España es más amplia que el gobierno. España, por otro lado, funciona en los servicios públicos, Jesús, afortunadamente. Yo creo que la sociedad sigue teniendo fuerza, que funciona además las comunidades autónomas, si se quiera o no se quiera. Los servicios públicos más esenciales son a cargo de las comunidades autónomas. Vivimos en un entorno que es Europa, que al fin y al cabo, pues hombre, nos impone una moneda única, menos mal que no tenemos una peseta y que tenemos el euro. Y luego, por otro lado, pues al final es verdad lo que decíais antes, es decir, la derecha no es especialmente ruidosa, no es revolucionaria, no es callejera. En definitiva, es un tema que ya sucedió. Yo siempre suelo sacar la comparación del final del mandato de González. Durante 14 años gobernó el señor González, sin embargo, sus 2 últimos años, que fueron años de corrupción, un caso detrás de otro, ¿os acordáis? Filesa, Time Sport, etc. Y los servicios públicos empezaron a fallar por todos lados, desde la sanidad, la educación. Entonces, además, había un proceso de centralización mucho mayor que el actual. Y bueno, tampoco la derecha ha salido especialmente a la calle. Eso sí, le costó al gobierno, le costó las elecciones. Pero bueno, es la forma de actuar que yo creo que más bien, si hubiera sido la izquierda quien estuviera en estas circunstancias, sería totalmente diferente. Pero acuérdate, le costó con eso de la amarga victoria y la dulce derrota, sí. Que Aznar tuvo que hablar catalán en la intimidad. Es interesante que estéis llevando a la conversación una y otra vez, lo cual significa que algo inconfesable tenéis dentro, que estéis llevando la conversación una y otra vez a la cuestión de la reacción popular. Sí. No no hay nada inconfesable. A mí me gustaría que hubiera una reacción popular, pero no encuentro quien la encabece. No. Amigo mío. Claro. Y es que la reacción popular... Yo es que buen vasallo si tuviese buen señor. Claro. Y además, la reacción popular se da generalmente cuando hay alguien que la sabe encabezar. Se puede decir, no, la toma de la Bastilla fue un movimiento espontáneo. Mentira. Eso es mentira. Y el 2 de mayo tampoco fue espontáneo. Y además, lo cual es un llamamiento a las élites. Y uno de los grandes problemas de la derecha española es que sus élites tradicionales, aquello que decías, pues, no sé, los curas, los generales, los banqueros y tal, se han pasado al enemigo hace decenios. Además, Miguel ha dejado ver una cosa que es importante, en una derecha dividida aún. Claro. Es decir, si al menos hubiera una sola voz y no las dos voces, que lo único que hacen es tirarse piedras unos a otros, pues en ese caso, peor me lo pones. Bueno, yo para que hubiera una sola voz distorsionada... Si esa única voz fuera del PP, ya veríamos. Para una sola voz distorsionada, yo prefiero que haya 2. Aquí hay un problema de fondo, y es que el sistema se ha roto, desde mi punto de vista, pero que no es solo mío. El sistema se ha roto. Y cuando una tenaza le falta un brazo, pues ya no sirve para nada. Y esta tenaza se ha roto hace tiempo. Y ahora realmente hay un pueblo en busca de autor. Seguramente es verdad. Seguramente es verdad. Y el que sea capaz de tocar la cuerda adecuada de la guitarra... de poner el otro brazo de la tenaza, ¿quieres decir? Pondrá el otro brazo de la tenaza. Pondrá el otro brazo de la tenaza. Pero lo fundamental es que nos estamos quedando sin país. No es que nos estemos quedando sin derechos y izquierda. Es que nos estamos quedando sin país. Y eso es una... Mira, por cierto... Ya que estamos, la verdad es que parece que esté preparado. La sanidad vasca pone vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés. Pues tú verás como el Partido Socialista... Se trata de la vacuna hexavalente, la de difteria, tétano, tosferina, etcétera, caducadas. Dice Pradales que esto no va a dar problemas para la salud. Bueno, pero tú verás como el Partido Socialista no le va a montar ningún sarao
a la Oxakidetza, como el que le montó a Juanma En Moreno. fin, señores, que hay que resetear España. Así que venga, a moverse. A las calles. Al reseteo. José Ramón Fernández, Buenas noches. Jesús Trillo. A las barricadas. A la vía, como cantaba la canción italiana aquella. Marcela Regia y Miguel Durán. Gracias, mira, a los cuatro. Y a Muchas ustedes, gracias. ¿qué hacen ustedes ahí que no han salido de la calle todavía? Venga, hombre, que ya es la hora.